Ahora sí, capítulo número 5 de Primera de Pedro. Es donde me encantaría que fueran conmigo para movernos a esta última etapa de esta primera carta de Pedro que hemos estado viendo. E iniciando aquí con estos consejos a los ancianos de la iglesia. Así es que ustedes recordarán la trayectoria que hemos estado cubriendo a través de estas básicamente 5 semanas. Esta es la semana número 6. Hemos estado cubriendo y el apóstol Pedro hace esta transición gramatical que es típico de los escritos en el Nuevo Testamento con respecto a esta frase o a esta palabra por tanto. Basado en lo que hemos dicho, basado en lo que hemos estado hablando, basado en la enseñanza de 5 capítulos, él llega a esta conclusión y dice, por lo tanto, y ahora habla a los ancianos. Si ustedes recordarán un poquito del contexto, el apóstol Pedro ha estado tocando y hablando acerca o a través de círculos concéntricos, donde habló acerca del contraste entre un ciudadano cristiano con un gobierno que tiene perspectivas o tiene una cosmovisión diferente al cristianismo. En otras palabras, hay antagonismo en contra de la iglesia. Entonces, como ciudadano, ¿cómo navegar esas aguas turbulentas? Estamos hablando de un trabajador cristiano en un contexto de trabajo no susceptible al evangelio. ¿Cómo navegar eso? Hablamos también acerca de una esposa cristiana con un esposo, otra vez, no cristiano. Entonces, ¿cómo navegar eso también? Todo eso lo estuvimos hablando y lo hemos estado presentando. Llega el punto en el cual ahora él está hablando al liderazgo de la iglesia. Y ustedes recordarán que parte de la enseñanza a través de la carta ha sido que la iglesia está atravesando problemas internos. Ha habido división dentro de la iglesia, ha habido conflicto dentro de la iglesia. Hemos hablado acerca de opresión de parte de la cultura o del gobierno a la iglesia. Y eventualmente, que es la segunda carta de Pedro, la iglesia va hacia persecución extrema. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pedro se acerca a los ancianos y habla a ellos. En esta cuestión de los ancianos dice, entre vosotros exhorto yo, hablando de su persona, como anciano también. Entonces, él está hablando en este caso, reconociendo que la cuestión del liderazgo en la iglesia, y aunque no tengo el pasaje aquí en la pantalla, pero si van conmigo, o pueden ver ustedes, Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 12, hablando otra vez de círculos concéntricos, el apóstol Pedro va a hablar acerca de lo que es la relación entre cristianos dentro de la iglesia. Y dentro de esa relación, él habla acerca de los dones que hay dentro de la iglesia. Y uno de los dones que él va a enlistar en Romanos capítulo 12, precisamente va a ser el don del liderazgo, del gobierno de la iglesia. Y menciono todo esto porque una de las cosas que estamos leyendo, que eso es extremadamente importante y no sé cómo reenfatizar o enfatizar o de alguna manera traer el valor de lo que estoy por decir, es esta palabra que está aquí en amarillo, que es la palabra pluralidad. Entonces, cuando él habla acerca de ancianos y él se posiciona o se introduce como parte de ese equipo, parte de ese liderazgo, habla de pluralidad en el liderazgo. Menciono todo esto porque una de las características que él ha estado usando y hablando a través de esta carta de Primera de Pedro, precisamente es el cómo navegar o el cómo procesar a través de una perspectiva bíblica la maldad y el sufrimiento. Y una de las cosas que él ha estado hablando constantemente, que por eso está él dirigiéndose. Ustedes recordarán en los procesos, en el proceso de interpretación de la Biblia, hablamos acerca de considerar precisamente la perspectiva de los destinatarios a quien está hablando. Y el punto que trato de hacer es la cuestión de la pluralidad. De la comunidad, de la cuestión de que el cristianismo es para experimentarse y vivirse con otros para beneficio de otros. Entonces, cristianismo individualista, cristianismo autónomo, es una contradicción de términos, es algo que va en contra precisamente de la enseñanza de la Biblia. Entonces, hablar de pluralidad en liderazgo es precisamente uno de los problemas que había dentro de la iglesia y hoy en día la falta de esa pluralidad. Y estoy hablando de esto porque hoy en día, si no tenemos cuidado, nuestra tendencia es liderar ya sea la iglesia, ya sea el hogar y aún nuestra propia vida desde una perspectiva autónoma e individualista. Y yo argumentaría, ese va a ser mi argumento, que no hay cosa más autodestructiva que precisamente cristianismo aislado, cristianismo en una isla. ¿Por qué? Otra vez, varias razones. Una es porque tenemos a un Dios que Él coexiste
Él se manifiesta y se revela en un contexto de comunidad o de pluralidad, en el sentido del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, el haber sido creados a su imagen y semejanza, estamos hablando precisamente de ese deseo y esa naturaleza y ese diseño original de parte de Dios de vivir en esa experiencia. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Porque potencialmente podría ser el caso de estas iglesias y el de nosotros, al aislarnos de la iglesia o al decir, está bien el estar en la iglesia, pero no comprometido, porque la última vez que me comprometí hubo malos entendidos, hubo traición, en fin, ustedes saben, hubo drama, hubo disfuncionalidad. Es inevitable hasta cierta manera el que toda relación interpersonal involucra inevitablemente la posibilidad de riesgo. Entonces, por eso es que estamos leyendo y estamos posicionándonos debajo de esa autoridad apostólica, precisamente para que esos riesgos, cuando sucedan, si por alguna razón sucede, sea un sufrimiento o sea una complicación que sucede a raíz de seguir o de posicionar o de expresar la autoridad apostólica, la autoridad de Cristo a través de los apóstoles, de tal manera que no sea conflicto o no sea problema por negligencia, pero que sea por persecución, por mantener una postura que honre a nuestro Dios. Entonces, el punto aquí es simplemente esa pluralidad del liderazgo, lo cual, esa pluralidad del liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, es que tenemos que recordar que el liderazgo de la iglesia es aquel que no solamente es dado o es instruido para que lo ejerza. Por favor, si están tomando nota, lo que voy a decir es importante. El liderazgo en la iglesia, como es el liderazgo en el hogar, es una posición, es un llamado en el cual Dios llama a ejercer, pero es ejercerlo para multiplicación, es ejercerlo para mentoría, es ejercerlo para discipulado. ¿Por qué? Porque aun cuando hay diferencia en función entre un líder o entre un anciano gobernante o un pastor o un obispo, que son las palabras que el Nuevo Testamento usa intercambiables como sinónimos, hay diferencia en la función, no hay diferencia en esencia. Entonces, como líderes, pastores, obispos o ancianos, no hay diferencia en cuestión del valor que tenemos con cualquier otro miembro o cualquier otro líder en la iglesia. Hay diferencia en función, pero en este caso, la función principal, sobre todo conforme leemos del apóstol Pedro como anciano, hablando a los ancianos, parte de ello es que no solamente recuerden quién son en Cristo, quién los llamó, pero también para quién y para qué los llamó. Entonces, parte de esto, una vez más, es la perspectiva bíblica de cómo navegar sufrimiento, calamidad. Entonces, como líderes somos llamados a modelar esto y a multiplicarlo, especialmente en tiempos de conflicto. Y ustedes verán que parte de ello es precisamente la similitud a Cristo. Entonces, la función que yo tengo como líder es para que la presencia de Cristo, el aroma de Cristo, el carácter de Cristo sea desplegado. Y aquí está el punto, ¿sí? Esto es lo que queremos, eso es lo que esperamos modelar en esta conversación, es que procesemos, ¿sí?, esta situación de la iglesia en este momento, lo cual es lo inmediato, lo cual no es ideal, lo cual es una iglesia en conflicto interno, opresión por la cultura o el gobierno y hacia persecución extrema. Lo procesamos a través de ¿qué cosa? A través de lo postrero. Y es por eso que está diciendo él, una vez más, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano, como ellos. ¿Quiénes son ellos? Como los ancianos, ¿verdad? Y dice, y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, en este caso, una de las cualidades que encontramos dentro del apostolado o los apóstoles, que no creemos que existen hoy en día este oficio. Creemos que existe, o por lo menos así lo entendemos, y está un poquito ambiguo esto que voy a decir. Creemos que existe el don del apostolado, pero no necesariamente el oficio del apostolado. A nivel Pedro, estamos hablando de oficio, estamos hablando de una función específica al ser apóstol. Una característica de él, cuando él habla acerca de ser testigo de los padecimientos de Cristo, es que los apóstoles, aquellos que escribieron la palabra de Dios o fueron parte de el conducto para la revelación, es que ellos fueron testigos oculares. Que a Pablo lo van a debatir este punto porque él no fue testigo ocular del ministerio terrenal, pero ustedes recordarán cómo es que Pablo va a refutar esa acusación o esa distinción que tratan de poner en él para descalificarlo como apóstol.
Pablo va a decir, yo no caminé con Cristo y no fui testigo ocular en ese aspecto, no puedo decir que fui testigo de sus padecimientos, pero Pablo va a decir, el que se me apareció en Hechos capítulo 9, cuando iba rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia, adivinen quién fue. Fue precisamente el resucitado. Entonces, con eso es que Pablo está hablando de una experiencia donde es testigo ocular también. El punto de esto, una vez más, en la cuestión de ser testigo ocular de los padecimientos de Cristo, es que en este caso, Pedro va a argumentar esto, de que el sufrimiento de Cristo, y por favor, una vez más, esto es importante lo que voy a decir, el sufrimiento de Cristo no fue solamente expiatorio, desde la perspectiva donde es el cumplimiento de las cosas y donde era necesario satisfacer las demandas del Padre, la demanda de la ley, que tenía que haber un sacrificio perfecto. Eso es extremadamente importante, pero esa es una de las dos caras de la misma moneda. El otro componente, que es lo que va a argumentar el apóstol Pedro, es que el sacrificio, el sufrimiento de Cristo no solamente fue expiatorio o redentor, pero también fue para modelar, y es algo que está comisionando la iglesia de Cristo a que modelen. Entonces, en este caso, piensen en términos, una vez más, en términos de liderazgo. Y otra vez, piensen conmigo, porque si estamos hablando del Día de las Madres este fin de semana pasado, si estamos hablando de una relación conyugal, todavía somos una cultura que la mayoría de las personas en el mundo probablemente se van a casar o nos hemos casado. Y estoy hablando de esa relación íntima, otra vez, en el caso de la relación conyugal, pero todo esto lo estoy mencionando porque quiero que piensen conmigo una vez más en lo que está él llamando o posicionando a la iglesia, porque como líderes, en un contexto en el cual no es ideal, pero es real, ¿sí? Está llamando a la iglesia, a los líderes, a que tengan una perspectiva bíblica, y ven lo que voy a decir, esta perspectiva bíblica, esta enseñanza, esta doctrina, esta manera de procesar la vida a través de las Escrituras, tiene que ser reflejada en estilo de vida. Entonces, una vez más, él está diciendo, soy testigo ocular, me tocó verlo a él sufrir, pero ese sufrimiento no solamente fue expiatorio, sino que también fue una invitación a ser copartícipes de ello. De tal manera que dice, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces, aquí está el contraste, y es donde quiero que por favor me escuchen hablar de esto. El contraste, porque estamos tratando de ver la perspectiva bíblica de cómo navegar y cómo liderar en tiempos de sufrimiento. Ahora, véanme tantito, porque eso es importante lo que voy a decir. Esa es la razón por qué enfatizamos la predicación expositiva, por qué enfatizamos la predicación a través de libros de la Biblia, porque Él nos está forzando a hablar de esto, y este es mi punto. Si somos honestos, la mayoría de nosotros tocamos estos temas con familias, con nuestros familiares, con personas, trágicamente hasta que les sucede algo y la situación pide que hablemos de esto. No es malo hacer eso, y gracias al Señor por los ministerios de cada uno de nosotros que podemos hacerlo. Pero va a ser más productivo y va a beneficiar más a la iglesia si esto lo hablamos antes de que lo necesiten. Si esto lo vemos como algo normativo, de tal manera que cuando lo necesite el hijo, el nieto, cuando la familia, si atraviesan el valle de sombra y de muerte, tengan ese conocimiento previo, que ese conocimiento, como la doctrina relacional, ese conocimiento nos lleva a una conducta en momentos, otra vez, de sequía, en momentos de confusión. Y todo esto lo estoy mencionando porque observen la perspectiva del apóstol Pedro. Está hablando acerca del pasado, cuando él fue testigo ocular de ¿qué cosa? Del padecimiento de Cristo. Y ese contraste de decir, históricamente ya sucedió. A mí me tocó ver la manera en que él fue, otra vez, perseguido, que fue marginado, eventualmente traicionado, aún por mi persona, dice el apóstol Pedro, y eventualmente puesto en un madero, y tomó su último hálito y dijo, consumado es. Todo eso me tocó verlo. Esa experiencia trascendental y necesaria que era para que se cumpliera la Escritura, el apóstol Pedro va a ser testigo también de esa experiencia como la antesala a lo que Cristo va a experimentar a través de su resurrección. Entonces, sufre Cristo, padecimiento,
Y el objeto de ese padecimiento es la gloria que está por venir. Por eso está diciendo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces, mi punto es este. Mi punto es que si podemos anticipar dentro del liderazgo de la iglesia, si podemos anticipar ese llamado pastoral, ese llamado de liderazgo en el hogar, donde podemos instruir y retomar la conversación y llevar a la iglesia a esta tensión irresoluble, donde hablamos de lo ya sucedido, que somos llamados a unirnos a Cristo en su padecimiento, pero ese padecimiento es el vehículo a lo que está por venir. Y es ahí donde la iglesia se encuentra hace 2000 años y se encuentra hoy en día. Si pudiéramos ilustrar esto, me gustaría que pensaran en este parabrisas a través de un espejo retrovisor. Es el contraste de lo que, otra vez, el espejo retrovisor es lo que Cristo ya padeció y somos llamados a unirnos a ese padecimiento. Entonces más vale que nuestro padecimiento sea semejante al de Cristo, que la razón que padecemos sean las mismas razones por las cuales Cristo padeció. Basado en eso es que ahora el sufrimiento te lleva a la perspectiva de entender que este sufrimiento es para contemplar la gloria que está por delante. ¿Sí captamos eso? Una vez más, ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es el mismo sufrimiento que le llevó a Cristo a padecer, es el sufrimiento que me impulsa, que Dios lo usa no como fricción, sino como tracción para poder yo, otra vez, creer en la credibilidad de Él, anticipar lo que está por venir, de tal manera que esa gloria que está por venir, somos copartícipes de ello. Ahora, ¿cuál es la otra opción? La otra opción, que no es la que estamos invitando, y creo que es la que está batallando la iglesia, en este caso de la dispersión, es que el sufrimiento lo procesan no a través de espejo retrovisor, sino a través del parabrisas, y piensan que el sufrimiento, en lugar de instarme a confiar en Dios, lo uso para desertar de Dios, para tirar la toalla, para simplemente decir, esta cuestión de Cristo y de seguir a Cristo o de la iglesia no me está funcionando porque no salgo del atolladero, no salgo de esta situación que es un sufrimiento constante. Entonces, aquí es donde quiero que piensen conmigo en este aspecto, porque cuando él habla acerca de ser testigo ocular, hay la posibilidad de que está hablando acerca de la transfiguración. O sea, a él le toca ver esa gloria venidera porque le tocó ver... La impresión aquí es que la transfiguración, que Pedro es uno de los testigos oculares de ello, es como si fue un enganche, es lo que se dice, como un enganche de lo que está por venir y que seremos copartícipes de ello. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude un poco, porque aquí es donde observen el contraste. Se va a mover del versículo 2 en adelante, ese fue el versículo 1, versículo 2 en adelante hay un contraste, y el contraste está entre las cualidades de quien debe liderar y el don de liderazgo. Entonces, ¿quién debe? Otra vez, escuchen lo que voy a decir. Cuando hablamos del don de liderazgo, obviamente estamos hablando del ejercer, estamos hablando del actuar, el liderar, literalmente liderar. Pero el preámbulo a la acción, el preámbulo a la obediencia, el preámbulo, en este caso al liderazgo, tiene que estar basado en el carácter del individuo. Entonces, muchas de las veces como iglesias, especialmente si la iglesia no tiene pastor, si la iglesia necesita diáconos, si la iglesia necesita, ustedes saben, voluntarios, trabajadores, en fin, todo eso, si no tenemos cuidado, este contraste potencialmente empieza a desbalancearse. Y basado en la necesidad que tenemos, simplemente ponemos o posicionamos a la persona simplemente por sus habilidades. Entonces, el pensar que la persona es una maestra o es un maestro en la primaria o en la preparatoria dentro de nuestro sistema escolar, ¿sí? Asumimos que la persona está capacitada para poder o que tiene el don de la enseñanza dentro de la iglesia. Y otra vez, muchas de las veces ese es el caso, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, menciono todo esto porque es obvio que dentro de la iglesia hace 2000 años había esa tensión, otra vez irresoluble, entre habilidades humanas y en este caso el carácter del individuo, que aparentemente era un problema dentro de la iglesia. Por lo tanto, es lo que está diciendo él. Ese contraste, dice él, pastoread el rebaño de Dios. Acuérdense, la mayoría de estos imperativos, de estos mandatos, que en este caso aquí está el mandato, pastorear el rebaño de Dios, está implicando que no lo estaban haciendo. Entonces, el punto es este. El punto es de que eran llamados a liderar, pero estaban negociando sus cualidades. Estaban siendo
estaban falsificando, en este caso, la esencia de lo que eran y potencialmente están ejerciendo un liderazgo que en lugar de pastorear el rebaño, potencialmente encontramos, ¿qué cosa? Lobos rapaces que se visten otra vez, como ovejas. Entonces, en este caso, no es más, tenemos que estar a la expectativa de cómo navegar esto. Sí, el punto aquí es que este lenguaje de pastorear el rebaño es una metáfora del Antiguo Testamento en la persona de Dios, donde se le da el título de liderazgo en la cuestión de pastor o de pastorear. En fin, parte del carácter del pastor, del obispo, del líder, es el proveer. Y lo que provee, o sea, esto es el pastorear el rebaño, provee, ¿qué cosa? ¿Qué sería lo opuesto a cuidado? ¿Descuidar? ¿Qué sería lo opuesto a cuidado? ¿Maltratar o dañar? En lugar de proteger, estamos siendo la razón del dolor o del sufrimiento. La otra cosa es protección y la otra cosa es atención. Ahora, otra vez, estoy hablando, lo que estoy por decir y lo reconozco, tiene bastante prejuicio y tiene idea preconcebida. Y no creo que voy a pedir disculpas por ello, es inevitable que lo vea de esa manera, pero esto es lo que quiero recordarles. Y no es solamente, no abarca solamente lo que voy a decir, pero es parte. Esta labor pastoral en cuestión de provisión, otra vez, cuidado, protección y atención, por favor vean tantito. En mi mente automáticamente lo proceso en la exposición de la palabra de Dios. Una de las mejores maneras que puedo proveer para la iglesia, proveer para el hogar, literalmente dar cuidado, protección y atención, es en la labor dentro del llamado pastoral de poder instruir, de poder exponer la palabra de nuestro Dios. La mayoría de las iglesias que batallan y que hay un cierto tipo de anemia, un cierto tipo de apatía, o potencialmente hay un cierto tipo de simplemente estar, no sé si la palabra es estancado o tener ese sentido de estar complacientes en su estado, típicamente es porque carecemos de la instrucción de la palabra de Dios. Entonces piensen conmigo en esta importancia, porque como pastores, si no tenemos cuidado, por favor escúchenme, como pastores, estamos de acuerdo en la instrucción del apóstol Pedro siempre y cuando yo como pastor, en mi individualismo, experiencia personal, personalidad, preferencia personal que pueda tener, yo defino lo que eso significa. ¿Qué estoy diciendo? Vean un tantito. Eso significa que si como pastor soy un músico y me encanta la música, potencialmente la iglesia tiene un ministerio musical muy fuerte, porque yo soy músico, ¿sí? Y potencialmente descuido otras cosas. O potencialmente, si mi pasión es el evangelismo, entonces la iglesia tiene ministerios de alcance muy buenos, pero el púlpito está sufriendo porque no está siendo nutrida la iglesia con la palabra. En fin, ustedes saben, la iglesia eventualmente toma la esencia, toma el carácter de su liderazgo. Por eso queremos un liderazgo en pluralidad, para que no sea nada más una sola persona o sus cualidades la que distinga a la iglesia. Y menciono todo esto porque una de las cosas que los pastores somos llamados a hacer precisamente dentro del pastorado es la exposición de la palabra de Dios. Entonces, si pudiéramos regresar a eso, y aun cuando la predicación puede ser distribuida entre varios, que no creo que sea problema ello, sí, porque el Señor llama a diferentes personas a la predicación de la palabra de Dios, asegurémonos que dentro de la predicación el punto no es predicar, el punto es el objeto de la predicación. Es como la oración. La oración es importante, pero si somos honestos, hay grupos religiosos alrededor del mundo que oran mucho más que nosotros. ¿Cuál es el punto? Importante que es la oración, lo más importante es a quién oramos. Entonces, menciono todo esto una vez más por la importancia que el pastor necesita poner y que la iglesia le permita al pastor invertir en el estudio y la exposición de la palabra de Dios. Los títulos de liderazgo que encontramos aquí otra vez son ancianos, superintendente, aquel que está gobernando, sí, obispos o pastores, y son intercambiables entre ellos, son sinónimos entre ellos, ¿ok? Entonces, en este caso, otra vez, velar por ello y hacer esto en cuestión del rebaño, sí, de Dios entre vosotros, velando por él, por el rebaño, y no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos, ¿qué cosa? El contraste es hacerlo voluntariamente, que es la manera en que Dios desea hacerlo, que lo hagamos. De tal manera que no es por la avaricia del dinero. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. Sí, es obvio que ya lo estaban haciendo. Entonces,
Pedro está corrigiendo y Pedro está alentando, que es típicamente esa experiencia dual de la instrucción de la Biblia o instrucción pastoral o instrucción apostólica, que es la misma manera en que lo vemos en el hogar. En el hogar corregimos y alentamos, corregimos y nutrimos, corregimos, amamos, disciplina y amor. Entonces está diciendo, hey, que no sea por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Es lo que está pidiendo ese carácter, esas cualidades. ¿Recuerdan? Cualidades en carácter, cualidades en liderazgo o habilidades. De tal manera que el versículo 3 dice tampoco como teniendo señorío de ellos. ¿Por qué? Porque ya estaban teniendo señorío sobre ellos. El liderazgo de ellos no estaba reflejando el carácter de Cristo. Estaba entristeciendo o poniendo luto en el corazón de Cristo, porque estaba abusando a la novia de Cristo. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero una de las maneras que ustedes pueden conocer, si acaso quieren conocer mi ira, es si tratan de lastimar a mi esposa. Van a conocer mi ira, no importa quién sea la persona. Entonces el mismo concepto, en el sentido de que aquí está Cristo depositando o entregando como dueño de todo, está depositándolo en nosotros como dueños de nada, administradores de todo, deposita la iglesia, su esposa, su novia, y aparentemente había abuso, había señorío sobre ello, de tal manera que los que os han sido confiados, sino, contraste, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando hablamos de ejemplo, ¿quién es el ejemplo? ¿Quién es el ejemplo supremo? Cuando habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, y habla acerca de cómo Cristo santifica la iglesia a través del lavamiento. ¿Recuerdan eso? Entonces, es lo que está pidiendo de la iglesia. Esta cuestión de ser voluntariamente es que no debe de ser por obligación, es simplemente el deseo sincero, que no sea por avaricia, y ser ejemplo en lugar de señorear sobre ello. Ahora, pregunta, paréntesis, y Pastor Miranda, te voy a dar el tiempo ya por si hay algún comentario o pregunta aquí. Pero déjenme hacerles una pregunta, rápidamente. En este versículo 1-3. Si pudiéramos hacer la transferencia, la conexión, la fusión y ver la vida en su totalidad, en lugar de nada más leer esto y pensar en cualidades de diáconos, cualidades de pastores o de obispos, o pensar en líderes gubernamentales o líderes en un trabajo, ¿sí? Que aparentemente este es un problema, no nada más en la iglesia, es por todos lados. Véanme tantito. ¿Qué si les pidiera que fusionáramos esa vida pública, esa vida ministerial con la vida del hogar? ¿Qué si pudiéramos soñar con una generación de jóvenes y mujeres que son nuestros hijos y son nuestros nietos y potencialmente muchos de ustedes que están ahorita solteros todavía, donde pudiéramos elegir a nuestro futuro cónyuge a través de estos lentes, donde nos convirtiéramos, precisamente la señorita o el joven se convierte en este ejemplo a seguir, porque literalmente cuando tú te conviertes en esto y cuando tú escoges que importante que es la habilidad, el don de liderar, la Biblia te presenta las cualidades como algo que es más importante que la habilidad, el carácter del individuo, ¿verdad? Lo que estoy hablando. Entonces, sueñen conmigo en la generación de jóvenes, de solteros, que es, hoy en día, es la generación más grande que ha habido en nuestra historia. Estamos hablando de esos famosos millennials, la generación Z, generación Y, ¿sí? Nuestros hijos y nuestros nietos. Si pudiéramos ver, y menciono todo esto porque hoy en día somos una cultura que en lugar de escuchar la voz de esos apóstoles, estamos escuchando la voz propia. Entonces es mi dominio, mi autonomía, es lo que siento, es lo que me atrae, es lo que tiene sentido ahorita, gratificación instantánea, y trágicamente nos metemos en relaciones en las cuales terminan siendo autodestructivas. Todo esto lo estoy mencionando porque observen este contraste. Entonces esto fácilmente puede ser aplicado en la relación interpersonal. Para los que ya estamos casados, ¿qué si la invitación fuera esta noche? Que en lugar de simplemente esperar que los líderes en la iglesia o en el gobierno modelen esto, ¿qué si dejamos de estar viendo la paja en el ojo del líder de la iglesia o del pastor y estamos ignorando la viga en el propio ojo? ¿Qué si esto iniciara? En otras palabras, piensen en términos de una iglesia donde va a tener un comité de púlpito, un comité de búsqueda de pastor. ¿Y qué si dentro de las cualidades que pedimos de ese grupo de líderes que van a ser catalíticos para poder buscar pastor, ellos estuvieran modelando lo que esperan que el pastor encuentre? De tal manera que en las entrevistas con el pastor, en la búsqueda del pastor, todo lo que estamos buscando es que se multiplique lo que de antemano ya estamos haciendo como familias o como personas. Y menciono esto porque muchas de las veces en la cuestión de formar esos comités de púlpito o comités de búsqueda del pastor, si no tenemos cuidado, los agarramos simplemente por experiencia, por conocimiento, por la antigüedad que tienen, en fin, y trágicamente hay una división entre lo que la persona hace, otra vez, liderazgo, lo que hace en la vida pública o ministerial, con sus
atributos o sus cualidades en carácter. Y muchas veces esto sucede porque vivimos vidas aisladas y tenemos hasta cierta manera una duplicidad de vida, donde tenemos vida pública y tenemos vida privada. Tenemos vida ministerial y tenemos vida de familia. Y muchas veces desconocemos lo que realmente está pasando en el hogar y trágicamente caemos en ese juego de situación que al final termina la iglesia llamando a personas que potencialmente no califican en carácter, califican en habilidades, califican en conocimiento, pero su carácter potencialmente es cuestionable y no lo sabemos hasta después de los sucesos y de lo que viene más adelante. Termina diciendo esto: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces está describiendo toda esta cuestión del pastorado, las cualidades y la función, lo que hay que hacer, pero observen el contraste. Ahora habla acerca del príncipe de los pastores. Cuando aparezca, acuérdense que el apóstol Pedro constantemente está hablando desde una perspectiva escatológica, ¿verdad? Está ayudando a la iglesia a que procese lo inmediato a través de lo que está por venir, lo inmediato a través de lo postrero. En otras palabras, ¿sí? Aún dentro del pastorado o dentro de estas responsabilidades que tengo como padre, como abuelo, como soltero, como casado, todo esto es temporal y todo esto lo ejerzo a través de una autoridad suprema que no es la mía. Entonces, importante que es que soy llamado a ser la cabeza del hogar, importante y trascendental que es el liderazgo de una iglesia, el liderazgo de un gobierno, todo eso importa y es de extrema importancia porque son los vehículos y la estructura, el sistema que Dios ha escogido para manifestar su presencia, para la movilización del reino de Dios. Lo ha usado como el vehículo, pero en sí el reino de Dios es la autoridad suprema de Él. Entonces, es el contraste de Dios determinando cómo es que Él mueve, cómo es que Él ejerce su autoridad suprema y la ejerce a través de pastores, a través de personas, a través de líderes, de tal manera que, otra vez, son las verdades en el ministerio pastoral. Es lo que yo diría. Y otra vez, piensen en términos de búsqueda de pastor y piensen en términos de búsqueda de cónyuge para los que están solteros, ¿verdad? Porque todos como padres tenemos... Y piensen en términos de los que somos pastores y estamos ejerciendo el pastorado en una iglesia y piensen en términos de los que ya estamos casados. Entonces tiene este enfoque doble. Cuando estamos en búsqueda de algo o de alguien y cuando estamos ya viviendo la realidad donde esa búsqueda está ejerciéndose. ¿Qué es el punto? Que tiene que verse a través de estas verdades en el ministerio pastoral o en el ministerio relacional o en la relación de hogar. ¿Cuáles son? De que todos sin excepción, dame tantito, todos sin excepción, no quiero saber quién, todos sin excepción somos pastores interinos. Como padres, somos padres interinos. Nos estamos conscientes de ello. A la misma vez, eso implica que como pastores, realmente, basado en lo que está diciendo, en el príncipe de los pastores, es que todos somos copastores o pastores asociados. Nadie es el pastor titular de una iglesia, porque no solamente estamos en la iglesia por un tiempo, no solamente estamos en el hogar por un tiempo, sí, pero estamos gobernando, estamos liderando, estamos funcionando y ejerciendo bajo la autoridad de alguien más. Vean un tantito, y con esto, pastor, te dejo el tiempo. Por favor, escúchenme, no se distraigan, vean lo que voy a decir. Esto que estoy hablando, hermanos, es más que simplemente sistemas, es más que simplemente doctrina, es más que simplemente recomendaciones y es más que simplemente el cambiar la estructura de cómo hacemos cosas. Por favor, escúchenme. Esto es extremadamente importante que lo abracemos, que lo prediquemos y que lo propaguemos. Porque escuchen lo que voy a decir, cuando la iglesia, cuando el hogar, cuando la hija, el nieto están atravesando el valle de sombra y de muerte, una de las características del sufrimiento y de la maldad en este mundo es que no solamente sofocan la vida del individuo, oprimen, pero en esa opresión, en ese sofocar, el ser humano, cristiano y no cristiano, reaccionamos como que si esa autoridad o ese poder que está sofocándonos es una autoridad o poder supremo. Y aquí es donde quiero que piensen conmigo. Si podemos procesar la vida a través de que somos interinos, de que no somos permanentes, solamente hay uno que es permanente. Ni Satanás es permanente, es interino. Y que todos sin excepción somos copastores, que está el príncipe de los pastores. Entonces, cuando atravesemos el valle de sombra y de muerte y sintamos esa opresión, sintamos esa carga que es incontenible e indescriptible, podamos regresar a entender y decir, aún esta experiencia dolorosa
es gobernada por el Dios que tiene control de las cosas, por aquel que es el príncipe de los pastores, por aquel que está en control del universo y de mi vida, aún en tiempos de pérdida, aún cuando no entiendo por qué sucede esto, aún cuando he sido fiel a la iglesia y veo que esto no está funcionando. Él gobierna. Entonces, es el concepto donde ahora, otra vez, es el concepto donde ahora, si entramos en esa experiencia sobrenatural, donde el Espíritu de Dios, a través de su palabra, en un contexto de comunidad, en un contexto de liderazgo, de pluralidad, me recuerda no solamente quiénes somos, pero quién es Él, independientemente de qué esté sucediendo. Entonces, entre más hay pérdida, entre más hay confusión, entre más se infiltra la confusión, la división en la iglesia, recordamos que el Dios de la Biblia sigue en control de las cosas. Y menciono todo esto porque les acabo de decir al principio, esta audiencia del apóstol Pedro van hacia persecución extrema, donde su única esperanza, en un contexto donde se va a corromper el liderazgo de la iglesia, en un contexto donde el liderazgo del gobierno va a continuar oprimiendo la iglesia, y en un contexto donde la persecución va a ser severa, ellos van a tener que recordar que el príncipe de los pastores, el pastor de la iglesia, en momentos de dificultad, en momentos de abundancia, es Cristo Jesús. Y absolutamente nada nos ha de separar de su mano. Pastor Miranda, ¿habrá algún comentario o pregunta con respecto a esto? Claro que sí. Nuestro pastor Tapia, ¿cierto? Ha tenido varias intervenciones y haciendo mención de los alcances que hace usted, ¿ya? Tal cual como lo hacía en veces anteriores, ¿verdad? Así que agradecemos al pastor Jorge Tapia. Si gusta, puede también abrir su micrófono para hacer algún comentario. Y el hermano pastor Obed Hernández hizo un comentario bastante interesante y también importante. Dice, ¿cómo podemos ayudar a disminuir la carga de aquellos pastores o misioneros que no pueden ocuparse del ministerio porque no alcanza la economía en el hogar? Cita a Primera de Pedro, el contraste, ¿verdad?, de lo que acabamos de leer en Primera de Pedro 5:2. Donde el apóstol dice, cuiden del rebaño de Dios, que Dios les ha encomendado, hágalo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal, que puedan ver de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y el comentario termina diciendo la pregunta, esto es para evitar que se vuelva en una labor por un beneficio económico y no por el deseo de servir voluntariamente. Excelente pregunta. Excelente, pastor. ¿Algo más? Esa es la pregunta principal. Y agregando el comentario del hermano Obed, por ejemplo, aquí yo pienso que debe pasar en Estados Unidos y en México, en todo el mundo, ¿verdad? Hay asociaciones en nuestro país que, por ejemplo, tienen 100 iglesias y hay 49 pastores. Entonces, se produce un contraste enorme de la necesidad de nuevos pastores y hay un desierto entre aquellos que quieren servir como pastores y que no alcanzan los pastores para todas las iglesias, la necesidad. Entonces es impresionante esta situación que se va dando continuamente, donde seguramente hay pastores que no les alcanza la economía y tienen que trabajar. Entonces está el tema de que si se dedican al ministerio y no tienen de qué vivir, porque a las iglesias en las que sirven tal vez hay muy pocas personas o la economía no alcanza. Claro. Entonces ese es un contraste bastante recurrente que se da, ¿no? Así es que viene bien a tiempo la pregunta del hermano Obed. Y me encantaría decir, Pastor Miranda, Pastor Obed, me encantaría decir que la situación va a mejorar en ese aspecto, en la cuestión de economía, en la cuestión de que va a incrementar las iglesias que van a proveer salarios de tiempo completo para los pastores y cosas por el estilo, pero me temo que no es el caso. Y menciono esto por dos razones. Una es porque es obvio que la economía a nivel global es frágil, siempre ha sido frágil, pero es una situación retadora. La otra, que aquí es donde está el contraste de esto, que yo argumentaría que ayuda o que
o que mueve a la fragilidad de la iglesia y la posibilidad de que no van a incrementar las posibilidades de sostener pastores, de tenerlos por sostenimiento completo, es el incremento del secularismo. Que el secularismo lo que implica es precisamente lo opuesto a lo que estamos diciendo. Si el subtítulo de la clase es perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento, secularismo es perspectiva no bíblica de cualquiera que sea el tema. Entonces menciono esto porque lo que existe hoy en día y lo que predomina e incrementa, y estoy hablando de la iglesia, no nada más del mundo sin Cristo, es precisamente un concepto de universalismo, un concepto en el cual, otra vez, moralismo, donde no hay absolutos, donde en sí la persona es buena, simplemente que de repente tenemos resbalones, pero entonces como la persona en sí pecado no hay, porque es ofensivo decir que hay pecado, entonces automáticamente si la conversación parte de la conducta del ser humano, el primero que va a pagar los platos rotos es la santidad de Dios. Porque la conversación nunca inicia con nosotros, la conversación inicia con Dios, el carácter de Dios, la esencia de Dios. Por eso hemos dicho que en cuestión del Evangelio, el Evangelio es lo que Cristo dice de su persona, no lo que yo creo de Cristo. Lo que yo creo es extremadamente importante, pero aún lo que yo creo de Cristo es revelado por la gracia de Dios. Porque para yo entender quién Cristo es y yo confesar que Él es mi Señor, esa es la habilidad que Dios me da. No que no tenga la habilidad yo de reconocer o de poder tomar decisiones por mí mismo, pero acuérdense, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, menciono todo esto simplemente, pastor, para decir que en un momento dado, otra vez, hablando de estas iglesias, de la dispersión, moviéndose a persecución extrema, sabemos históricamente que para el año 70 hay un genocidio dentro del pueblo de Dios. Entonces, el punto es este, porque la pregunta tiene que ver precisamente de qué podemos hacer para colaborar o apoyar los pastores que, en este caso, necesitan de nuestro apoyo y siempre lo van a necesitar. Escuchen lo que voy a decir. Y aquí hay varias cosas que me encantaría hablar y decir, porque como pastor, obviamente, eso es algo que necesitamos todo pastor. Mencioné al principio que el liderazgo es un don. Así lo describe, es un don espiritual. Entonces, la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos esta noche, todos sin excepción, es si nuestras iglesias están estructuradas, organizadas, y digo estructuradas, organizadas desde el punto de vista del componente humano. O sea, cómo se gobierna la iglesia. Si están estructuradas y gobernadas para que permitan que el don de liderazgo se pueda ejercer. Porque una de las frustraciones del liderazgo, del don de liderazgo y de los líderes, es de que típicamente el don es difícil de ejercerse. Entonces encontramos oposición tras oposición tras oposición, porque la estructura no lo permite. Y digo estructura porque, otra vez más, piensen conmigo, hicimos una comparación y no me quiero regresar porque está bastante atrás en la presentación, pero hay un contraste entre cualidades o carácter del individuo y habilidades, y en este caso liderazgo, la habilidad de liderar o la habilidad de, y ponga usted cualquier otra definición, o talento o don en este caso. Entonces, la enseñanza de la Biblia es que importante que es el administrar lo que Dios nos ha dado en habilidades. Es como la predicación, es algo que Dios nos llama a ejercer, dado por Dios, para ser administrado por, en este caso, aquellos que lo hemos recibido, pero esto no puede sustituir la esencia, el carácter. Entonces, piensen en términos de cómo es que la iglesia se estructura para que eso pueda ser ejercido. Ese es mi primer comentario para qué es lo que podemos hacer. La otra cosa, y aquí piensen en términos de hogar, piensen en términos de iglesia, piensen en términos de gobiernos, de comunidades, de generaciones. Una de las cosas que podemos ayudar, contribuir a los pastores, es responsabilizándonos, cada uno de nosotros, en conocer la palabra de Dios. Porque acabamos de poner aquí, y aquí está todavía, que todos somos interinos y todos somos copastores. Y parte de este lenguaje es que como pastores, tenemos obispos o líderes, tenemos una función especial y una función específica, pero en esencia todos somos iguales. Entonces la fragilidad de nuestra vida, de nuestro ego, de nuestro llamado, es el mismo que cualquier otra persona. Entonces, la manera en que podemos ayudar a los pastores es que cuando el pastor, toda persona, todo líder, tenemos los famosos puntos ciegos. Es el ángulo del espejo lateral en el carro donde no alcanzamos a ver, a menos que manejes un carro nuevo que traen esos sensores de la inteligencia artificial hoy en día, pero la mayoría no traemos esos sensores incluidos, tenemos puntos ciegos. Por eso es de que el liderazgo de la iglesia es en pluralidad,
porque no podemos ver todo, no tenemos la habilidad de ver todo el panorama completo por nosotros mismos. Entonces, cuando la iglesia se responsabiliza de conocer la palabra de Dios, y acuérdense, en la Biblia conocimiento, puedo regresar al libro de Deuteronomio, cuando habla Moisés en el Shema, capítulo 6, y dice, oye Israel, el Señor uno es, ¿recuerdan eso? Entonces, la palabra oye, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo que es 4, no recuerdo, 9, no recuerdo cuál es, pero cuando dice, oye Israel, esa palabra oye es para actuar, es para obedecer. Entonces, oímos para actuar. Y menciono esto porque hoy en día la influencia griega, que es lo que hemos heredado, típicamente decimos oye simplemente para aprender, tomar nota e incrementar el conocimiento. Nada malo con ello, pero en la Biblia conocimiento es acción. Entonces menciono esto porque entre más profundizamos el conocimiento y nos responsabilizamos, por eso la predicación expositiva es uno de los instrumentos que hay de hacer esto, es que cuando hay una situación en la iglesia la cual está, otra vez, cuestionando o está en una situación que se ve difícil, hay persecución, hay carencia, ¿sí? Entonces la iglesia va a saber qué hacer en tiempos de necesidad. Porque piensen como padres. Como padres, yo voy a argumentar que una de las satisfacciones más grandes en la vida es cuando vemos a nuestros hijos navegar este mundo con sus aguas turbulentas y lo navegan a través de la perspectiva bíblica, ¿ven lo que decir? Perspectiva bíblica por sí mismos. Cuando actúan como adultos, cuando se responsabilizan por sus acciones. Y menciono todo eso porque no hay cosa más autodestructiva o disfuncional que tengas a un hijo de 42 años que todavía tenga codependencia tuya, como padre o como madre. Entonces, nuestra relación, es obvio que en la relación de padres e hijos se va moviendo por etapas. Y siempre vamos a ser padres de nuestros hijos, pero es obvio que esa experiencia de ser padres tiene que ir progresando y moviendo de acuerdo a la condición y donde se encuentra el individuo. Entonces, una de las cosas que encontramos hoy en día son iglesias con una codependencia. Y la codependencia a escuchar de la palabra de Dios, que es cada domingo a través del, entre comillas, experto, ¿sí? Es precisamente porque no nos responsabilizamos precisamente del conocimiento de la Biblia. Entonces, ver la instrucción apostólica, ver la instrucción del apóstol Pedro sobre estos obispos, sobre estos líderes, es precisamente porque estaban flaqueando en este tipo de circunstancias, en este tipo en el cual están tratando de ejercer su función. Entonces, si la iglesia puede responsabilizar, si la iglesia puede recordar o recordarse a sí misma constantemente en que hay diferencia entre función y esencia. El hecho de que yo soy cabeza del hogar no me hace superior, no me hace mejor a mi esposa o a mis hijos. Yo argumentaría que entre más incrementa el privilegio de liderar, más me caracteriza la humildad de Cristo. Ese es el punto. Entonces, hasta cierta manera, no me conviene o es más retador liderar, porque entre más se me confía, más se me va a demandar. Y es ahí donde, como hay una confusión tan grande en todo esto, hoy en día pensar en liderazgo es pensar en abuso, es pensar en provecho propio, es pensar en, y ustedes saben, todo lo que encontramos hoy en día que es la realidad en muchos de nuestros entornos. Ok, pastor, me voy a mover a lo que sigue. Si hay más comentarios o preguntas, ahorita hacemos otra pausa. Y pastor Jorge, siempre es un placer tenerte, hermano. Gracias por tu participación. Y yo leo los comentarios que tú has puesto anteriormente y sé que esta noche van a ser de mucho beneficio. Y ustedes saben que ahí en el Zoom, ustedes pueden guardar todo lo que está en el chat, ¿verdad? Es que si quieren esos resúmenes que está poniendo el pastor Tapia, ahí los pueden guardar en su computadora también. Versículo 4, otra vez, el príncipe de los pastores, el cual, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar con él? Otra vez, él aparezca. Y menciono todo esto porque potencialmente algunos venimos, estamos o hemos vivido o vamos hacia liderazgos corruptos, donde el pastorado, otra vez, fracasó, donde el matrimonio no fue lo que esperábamos. Entonces, el apóstol Pedro está tratando de llevar a la iglesia a recordar que aun cuando, humanamente hablando, tenemos líderes y necesitamos someternos a ellos. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Ciudadano cristiano, gobierno pagano, trabajador cristiano, patrón pagano, esposa cristiana, y hablamos de un pastor, de un esposo que no está viviendo para Cristo. En ese contexto está pidiendo que se sometan. Entonces, si es donde estamos ahorita o potencialmente es hacia donde vamos, el apóstol Pedro está diciendo, y cuando aparezca. En otras palabras,
en este contexto donde hay corrupción en el gobierno, hay corrupción y ustedes saben, por toda la institución, eventualmente las veredas van a ser enderezadas. Eventualmente los caminos regresarán, ¿sí? Regresaremos a esos caminos de antaño. Y menciono todo esto porque acuérdense que la audiencia, quien está hablando, están viviendo la realidad del liderazgo corrupto, donde el interino está actuando como si fuera permanente, donde el copastor está actuando como si fuera, ¿qué cosa? El pastor o el príncipe de los pastores en la iglesia, y eso no es cierto, es una corrupción, es una distorsión, es una falsificación de las cosas. Y en medio de todo ello, el apóstol Pedro está diciendo, potencialmente vas a navegar el resto de tu matrimonio o el resto de tu tiempo en la iglesia o el resto de tu cultura, potencialmente en ese contexto de corrupción. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la toalla? ¿Nos divorciamos? ¿Dejamos la iglesia porque todas es falsificación, todo eso es una falsedad en toda la iglesia? No, él está diciendo, eso es lo que está diciendo. Eventualmente va a venir, se va a aparecer el pastor de los pastores. Entonces, ¿qué hacemos mientras? Hacemos lo que hemos estado recomendando. Procesamos el dolor inmediato, real y tangible, a través de lo que está por venir. Y es obvio que esta conversación que estamos teniendo funciona en dirección opuesta. Porque como pastor, potencialmente soy una iglesia donde esto no está funcionando. Tal vez en este caso, en lugar de ser yo la persona que estoy causando el dolor, potencialmente yo soy la víctima de la situación. Inevitablemente donde estemos, tenemos que aprender a procesar ¿qué cosa? Lo inmediato a través de lo posterior. Entonces, si por alguna razón hemos sido decepcionados en el matrimonio, hemos sido decepcionados en el trabajo, hemos sido decepcionados en la iglesia, el gobierno nos ha decepcionado, cualquiera que sea el caso, dame un tantito. ¿Sí? Los sistemas que Dios ha establecido siempre van a ser sistemas que tienen la posibilidad de ser corruptos. No porque el sistema es corrupto, es porque ha sido confiado a individuos como tú y como yo. Que nuestra tendencia no es la gloria de Dios, es la glorificación propia. Entonces, es por eso que somos cautelosos, nos responsabilizamos del conocimiento de la Biblia para tomar decisiones sabias con respecto a ello. Ese pastor de pastores, príncipe de pastores que se aparecerá, ¿sí? Dice, recibiréis, cuando Él aparezca, recibiréis, ¿qué cosa? Recibiréis aquello de lo cual fuiste diseñado para obtener, aquello de lo cual tu corazón anhela, aquello de lo cual fue prometido y que potencialmente en este momento no le ves solución a la situación. En este momento estás perdiendo la esperanza. En este momento estás viendo que a diestra y a siniestra la gente se está rindiendo. Que tú ves a otros que dejan el ministerio o dejan el matrimonio y la vida continúa. Entonces evalúas y dices, ok, ¿qué es lo que debo de hacer? Dice él, observen esto, esto es extremadamente importante. Él está diciendo, liderazgo temporal, interinos, copastores, ya sea que han sido buenos o tienen sus fallas, cualquiera que sea el caso, proceso lo inmediato, proceso a mis pastores, proceso mi matrimonio y la crianza de mis hijos a través de lo que está por venir. De tal manera que la perspectiva bíblica, la perspectiva escatológica, la perspectiva de Dios, vean lo que voy a decir, a través de su Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, tengo la habilidad de tomar esos valores. Tengo los valores que son foráneos a este mundo, los tomo y los aplico y los traigo a este mundo. Donde la promesa, al yo traer los valores de la Biblia y ejercerlos en un mundo de corrupción, la promesa no es que la cosa va a cambiar. La promesa es que me va a permitir filtrar el liderazgo en este momento a través del líder supremo que es Cristo. Entonces filtro esto a través de Cristo, número uno. Y número dos, me doy cuenta que ahora mi perspectiva de la vida cambia. Porque aun cuando en este mundo hay pérdidas y muchas de ellas son irreversibles, mucha de la pérdida yo me lo causo a mí mismo, fue mi necedad. Inevitablemente cual sea, proceso la vida, la totalidad de mi ser a través de lo que está por venir. Y dice el apóstol Pedro, usa el término corona inmarcesible de gloria. Esa es la cuestión de la herencia. Y esto es importante. Esa corona o esa herencia que recibiremos, por favor escúchenme, no la vamos a recibir porque aprendimos estos principios bíblicos simplemente y aprendimos a navegar las aguas turbulentas de liderazgo, de iglesia, de matrimonio y todo eso. La razón por la cual vamos a recibir esa corona inmarcesible de gloria es porque Él ha escogido preservarlo. ¿Por qué? Porque si por gracia somos salvos, por gracia nos mantenemos salvos y por gracia recibiremos la consumación de todas las cosas. ¿Cuál es el común denominador? Es la gracia de Dios. Ese es el punto.
Entonces, por eso es que descansamos, literalmente descansamos. No en que yo soy confiable, no en que yo voy a entender y voy a aprender y voy a tener esa determinación. Qué bueno que la tengamos y es importante que lo tenemos. Pero descanso en que independientemente que suceda, Él ha prometido. Y entre paréntesis, cuando alguien me pregunta mi versículo favorito de la Biblia, literalmente es Génesis 15:17, porque es en Génesis 15, en la narrativa de Génesis 15, pero el 17 en particular, es cuando hace ese pacto de Dios con Abraham. Y dentro del pacto, quien camina por el sacrificio, por la sangre, es Dios, no es Abraham, es Dios, solo Dios, el cual Él se responsabiliza no solamente de su fidelidad, pero Dios se responsabiliza de la fidelidad de Abraham o de su infidelidad, que es obvio que Abraham va a ser infiel, como el pueblo de Israel fue infiel, como la iglesia es infiel, como tú eres infiel y yo soy infiel. Entonces, ¿cuál es el punto? De que la certeza de las cosas no está basada en mi fidelidad, está basada en su fidelidad. Esa es la razón por qué podemos proclamar este mensaje esta noche. Eso implica que varios ejemplos de esta corona de justicia, lo cual está basada en el carácter de Dios, ¿sí? Encontramos corona de justicia, corona de la vida y otra referencia de corona de la vida. Esos pasajes están haciendo referencia a ello. Asimismo, vosotros, observen cómo el efecto de dominó inició con los líderes y ahora empieza el efecto de dominó en la iglesia. Entonces, la pregunta fue, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a los pastores? Otra vez, piensen en términos de que ese liderazgo pastoral, ese liderazgo, ese llamado en el hogar como padres, ¿sí? Es con el propósito no simplemente de ser un buen padre, no simplemente de ser un ejemplo, no simplemente de liderar y de tener buenas características. Sí, es la cuestión de multiplicación. ¿Por qué? Escuchen lo que voy a decir. Alguien escríbalo en el chat. La doctrina, que es lo que crea todo esto, la palabra de Dios, siempre es relacional. La doctrina es para experimentarse en un contexto corporal. La interpretación de la Biblia es corporal. Entonces, observen cómo crea ese efecto dominó y dice, asimismo vosotros los más jóvenes. Una vez más, ¿por qué está diciendo esto? Lo está diciendo porque había división en la iglesia. Esta cuestión de juventud aparentemente en este tiempo se consideraba hasta los 40 años, se consideraba una persona joven, lo cual implica que no existía lo que hoy en día prevalece, que es la adolescencia extendida. ¿Saben lo que estamos hablando de adolescencia extendida? Es tratar a un varón como si fuera todavía un adolescente o un niño. Entonces la adolescencia la expandemos y tenemos jóvenes que literalmente, que trágicamente son los novios de nuestras hijas, ¿sí? Son los jóvenes que literalmente a sus 27 años de edad continúan codependiendo de sus padres, viviendo vidas desenfrenadas. Y el punto no es que vivan vidas desenfrenadas, el punto es que los padres continúan, o la sociedad y aún la iglesia, celebrando este tipo de cosas. Entonces, esto no existía en este tiempo en la cuestión de que la vida te forza a hacerte varón. E inclusive por eso es que argumentamos que retrasar el matrimonio potencialmente está alimentando esto, porque los que estamos casados sabemos que el matrimonio, si va a funcionar, uno tiene que aprender a ser hombre y salir adelante, ¿no es cierto? En fin, menciono todo eso porque, otra vez, el punto aquí es modelar, y lo que quieres modelar, y no sé si esto es un caso en tu iglesia o has vivido esto, es el que no haya o no exista diferencias generacionales. Hoy en día las iglesias muchas veces tienen diferentes cultos simplemente para complacer a los jóvenes, complacer a los de la tercera edad, y acá hay himnos, acá hay música contemporánea y todo eso. Y otra vez, no quiero que escuchen de mí que estoy siendo crítico, pero mi punto es este. Estamos fomentando y estamos nutriendo esta mentalidad de autonomía y de preferencias personales que se crea a través de esta generación, estas diferencias generacionales, donde el punto de la salvación es literalmente la salud de la iglesia. Por lo tanto, estos jóvenes deben de estar, ¿qué cosa? Es el tema que hemos estado hablando a través de toda esta carta, la sujeción, ¿verdad? Hablamos del pretzel, ¿recuerdan? Una sola galleta, un solo pan, 3 agujeros. Entonces, Cristo lo modeló, Filipenses capítulo 2, donde nos habla acerca de esa sumisión de Cristo. Entonces, esos jóvenes tienen que estar sujetos, ¿a quién? A sus mayores, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la compatibilidad de idiosincrasia. En otras palabras, cuando hablamos de jóvenes no sujetos, y otra vez estoy generalizando, sé que hay excepciones a la regla, pero piensen en términos de hogar, antes de pensar en términos de iglesia. En términos de hogar, el argumento va a ser, y estoy generalizando una vez más, ¿ok? No se desconecten, es este. Cuando hay rebeldía en el hogar, potencialmente la razón por la cual hay rebeldía en el hogar es porque los padres lo permitieron. Entonces, cuando hay rebeldía en la iglesia,
es porque la estructura de la iglesia o liderazgo de la iglesia lo ha permitido. Entonces, en este caso está hablando de jóvenes que se sujetan a los mayores, lo cual, otra vez, la compatibilidad en idiosincrasia no es porque simplemente son del mismo lugar, misma cultura, mismo trasfondo étnico. No, estamos hablando que la compatibilidad en idiosincrasia es porque es la idiosincrasia de Cristo reflejada en la comunidad de cristianos, lo cual no permite que esto sea opcional. Sujetos a los mayores y todos, no nada más los jóvenes, una vez más, porque esto es liderazgo, es para reproducirse. Entonces, de liderazgo, de codependencia, ¿sí? Ahora estamos hablando de un discipulado donde responsabilizamos o nos responsabilizamos unos con otros para la salud de otros. Entonces, por eso está hablando acerca de todos. Todos seamos revestidos. Entonces, habló a los líderes dentro de la estructura de la función dentro de la iglesia, porque había un problema con ese diseño de Dios. Entonces está reintroduciendo el diseño de Dios, está hablando a los obispos, está hablando a los líderes. Observen cómo empieza a reproducirse. Entonces, como soy copastor en lugar del pastor titular y soy interino en lugar de permanente, eso implica que mi tiempo en la iglesia es corto, mi tiempo en la vida es corto. Entonces, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en el ministerio, mi labor principal, si somos honestos, es el ministerio de sucesión. Es el ver una generación de los menores sujetarse a los mayores, porque mi liderazgo es lo que ha producido. De tal manera que observen que ahora es todos revistiéndonos. Este concepto de revestir es literalmente el de cubrirnos, es el de ponernos y despojarnos. Es la imagen de quitarse algo y ponerse algo. Y lo que está pidiendo que nos revistamos, que nos quitemos y nos pongamos, ¿sí? Porque para revestirnos hay que desvestirnos, para revestirnos es precisamente la similitud a Cristo. Fuimos salvos para caminar en similitud a Cristo. Ahora, aquí hay un principio teológico, rápidamente, en ese contraste o en esa experiencia, o qué significa caminar en similitud a Cristo. Tiene un énfasis dual, dos caras de la misma moneda. Para caminar en similitud a Cristo inicia cuando somos justificados, ¿verdad? Literalmente por gracia somos salvos, es la justicia de alguien más, foránea, acreditada, ¿qué es la palabra? Imputada en nosotros. Pero esa experiencia que es somos sellados por su Espíritu, ¿verdad? Transformados de muerte a vida, sí, produce ahora el que caminemos hacia la justicia, que es la santificación. Justificación y santificación. Entonces, somos vestidos con su justicia, pero caminamos hacia. Entonces, piensen en términos de posesión, no solamente confesión. Nadie es salvo por confesión de fe. Somos salvos por posesión de fe. Porque acuérdense, es la fe de alguien más puesta en nosotros, porque por naturaleza nosotros no tenemos la habilidad de creer en Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Por naturaleza creemos en ¿quién? En nosotros mismos. Es la autosuficiencia, si me explico, el creer que yo... es el mensaje de la cultura. El mensaje de la cultura es simplemente ve introspectivamente, conócete a ti mismo. Completamente antibíblico. Porque yo sé lo que hay en mí. Lo que hay en mí es lo que me heredó el primer Adán y lo que a mí por naturaleza me encanta, que es la desobediencia a Dios. Entonces, inicia con la fe de alguien más, es la fe de Cristo transferida a nosotros. Entonces, es la posesión de fe, no solamente confesión de fe. Importante que es la confesión, pero es la posesión. Ahora es el poseer o el ser poseídos por Cristo. En el sentido de que hemos poseído la fe y estamos poseyendo la fe. Es un movimiento constante, ¿verdad? Santificación. Todo esto lo estoy mencionando porque esto es lo que implica en el sentido de poder, en este caso, revestirnos, que es traducido en humildad. Somos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Lo que está implicando el apóstol Pedro es que diferencias generacionales, la cuestión de que la iglesia, en este caso esas iglesias, es el norte de Turquía, había mucho gentil, no judío, había judíos. Entonces solamente nos podemos imaginar las luchas que había internas entre diferencia, prepotencia, bullying y todo eso. Entonces está diciendo él, hey, yo no les estoy predicando para darle los pasos a un matrimonio feliz. No les estoy predicando simplemente un sermón, Pedro hablando, donde simplemente está diciendo, hey, eso es lo que espero que hagan. No. Observen, está hablando acerca de esa experiencia sobrenatural de ser revestidos por la vestimenta de alguien más, no es la propia, ¿sí? Nos hemos quitado la propia, nos hemos vestido con la justificación de alguien más, que es manifestada. Por eso es que digo que doctrina es relacional.
Entonces, doctrinalmente hablando, entiendo todo lo que el Espíritu Santo hace a través de su palabra, me reviste con la vestimenta de alguien más, pero es para llevar a cabo una humildad, la cual mi prójimo, mi semejante, se convierte en el objeto de la humildad mía. Entonces, esto no es humildad por humildad, esto es humildad para beneficio de alguien más. Esta humildad inicia a través de la mente y nunca esta humildad o este de ser revestido es accidental. ¿Estamos captando la idea, hermanos? Y menciono esto porque típicamente nuestra actitud y nuestro pensamiento está a merced de cómo se ve la situación. Si encuentro una iglesia donde hay otra vez esa similitud, donde hay esa interacción, donde encuentro otra vez bases doctrinales que me atraigan a mí, entonces basado en mi conveniencia es que muchas veces nos humillamos o actuamos humildemente. Pero aquí estamos hablando de iglesias que eran disfuncionales en un contexto de opresión y de sufrimiento y persecución, y está pidiendo que literalmente tengan esa intencionalidad, la referencia de Filipenses, la referencia de Santiago que ven ahí. El punto es la salud de la iglesia, ¿no es cierto? Es el punto de la conversación. En fin, termina diciendo, tiene que ser una humildad en vuestro trato mutuo, porque esa es la razón. La razón es porque Dios, el cual es el príncipe de los pastores, el cual es el pastor permanente, el cual es el que es para siempre, ustedes son interinos, ustedes son copastores, el Dios de la Biblia, Él resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Déjenme nada más de hacer un comentario con respecto a la soberbia, y esto, hay muchas maneras de usar la soberbia, ¿verdad? Pero estemos de acuerdo en algo. La soberbia nunca se ve en el espejo. Yo no creo que hay una persona sobre la faz de la tierra que se ha levantado una mañana y se ha visto en el espejo y ha dicho, no, sí soy soberbio, o sea, soy extremadamente creído. Y no, típicamente decimos, nos vemos en el espejo y decimos, soy luchista, o sea, me he esforzado, me ha costado todo esto, he sido fiel, he invertido. Menciono todo esto porque no solamente no se ve en el espejo, pero esa es la manera en que podemos evaluar si hay soberbia o si hay humildad en nuestra vida. Por favor, escúchenme. Acuérdense que estamos hablando a la iglesia, ¿verdad? El mundo sin Cristo no tiene opción, tiene que ser soberbio. No tiene opción, porque humildad es la humildad de alguien más, es la humildad de Cristo. Pero aquí está el punto. El contraste en cuestión de la iglesia, de cómo saber si estamos realmente ejerciendo la humildad de Cristo, es cuando somos recordados que esa gracia es voluntaria, especialmente en tiempos de necesidad. ¿Cómo reaccionamos cuando la carencia se hace presente? ¿Cómo reaccionamos a la injusticia de la vida? ¿Cómo reaccionamos cuando hay abuso, cuando hay persecución? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como uno piensa? Entonces menciono todo esto porque cómo reaccionemos a las circunstancias al final de la conversación, estamos reflejando y estamos procesando al final quién es Dios en medio de todo esto. Porque si ustedes recuerdan, mucha de la gente que ha dejado la iglesia y que no ha regresado y no va a regresar es precisamente por un malentendido de esta palabra. Porque si la gracia no es voluntaria, ¿qué es lo opuesto a voluntario? Es como el pensar de que se llegue el viernes y recibimos nuestro salario de lo trabajado por la semana o por la quincena. Cuando mi patrón me paga mi salario, no me está haciendo un favor en pagarme porque ya me lo gané. Cuando hablamos de gracia, no podemos ganárnosla. Pero trágicamente hemos actuado, trágicamente hemos venido al Evangelio pensando que somos salvos por gracia, pero el resto de la vida yo soy el que ¿me explico? Yo soy el que lucho, me esfuerzo. Y otra vez, nada malo con esforzarse, pero el esfuerzo, ¿ven lo que voy a decir? El esfuerzo, escuchen por favor esto, el esfuerzo, el compromiso, la santificación, el crecer en el Señor, es precisamente la gracia de Dios que me da esa habilidad. Me empodera para hacer esto. Entonces, menciono todo esto porque era un problema serio dentro de la iglesia lo que estamos viviendo aquí. Pastor Miranda, ¿habrá algún comentario o una pregunta antes de cubrir la última parte? Porque estamos en la última parte del capítulo y quiero asegurarme que terminamos esta noche con ello, pero ¿habrá algún otro periodo en el cual me puedas mencionar algo que se ha mencionado, que se ha dicho en el chat? El hermano Omar estaba con bueno, aquí está la pregunta, dice, ¿cómo puedo estar seguro del llamamiento a liderar como pastor? Francamente, al ver la responsabilidad es inevitable el sentir incertidumbre. Yo voy a decir, sí, dime, pastor.
Buena pregunta, le digo, porque... No, es excelente. Y tal vez lo que estoy por decir no es lo que esperan que diga. Y Pastor Miranda, espero que no perdamos a nadie en la llamada ahorita por lo que estoy por decir, pero eso es lo que voy a argumentar. Y lo argumento y lo digo como alguien, lo argumento y lo digo como compañero de milicia, como alguien que hemos y que estamos batallando con esto constantemente, no como alguien que lo tiene figurado. Pero esa incertidumbre y cuestionamiento, yo voy a decir que es una de las señales que ha sido llamado. El momento en el cual te sientes completamente seguro y que tienes control de la situación y que sabes exactamente lo que estás haciendo, es un lugar muy peligroso que estás llegando, porque potencialmente estamos llegando a la arrogancia, estamos llegando a esa autosuficiencia, estamos llegando a idolatrar el llamado en lugar de exaltar al que nos llamó. Entonces es cuando empezamos a actuar como si le estamos haciendo un favor a la iglesia por ser su pastor. Es cuando entramos a una soberbia donde no hay ningún otro pastorado que se compare con el mío y empezamos a sentir rivalidad por las otras iglesias. Entonces, eso que estás describiendo, pastor, con respecto a ese cierto tipo de incertidumbre o ese cierto tipo de decir como que sí que no, yo argumentaría que hasta cierta manera es saludable. No podemos idolatrar nuestra incertidumbre. No podemos llegar al punto en el cual ahora todo nos da preocupación y nos afecta eso de tal manera que no podemos ejercer el llamado. Es simplemente que yo argumentaría que es donde caminamos y donde ejercemos el llamado con ese temor y ese temblor. Donde literalmente, por la gracia de Dios, es que estamos aquí. Y se llegó otro domingo y tengo la oportunidad de continuar sirviendo a nuestro Dios con este grupo de personas, con este rebaño que ha sido confiado en mi vida, del cual, de acuerdo al libro de Hebreos, daremos cuenta de estas almas. Entonces, Dios permita que todos mantengamos ese temor y ese temblor en las cosas. Pero otra vez, la base de todo esto es la palabra de Dios. La base de todo esto es el objeto de la glorificación de Cristo. Entonces, mientras no exaltemos, idolatremos o satanicemos esa incertidumbre, mientras no, otra vez, lleguemos a ese punto en el cual pensemos que mi llamado define mi identidad. Si mi identidad es definida por Cristo, no por el llamado que ha puesto. El llamado es simplemente la estructura, la manera en que Él ha determinado antes de la fundación del mundo. Efesios 4, ¿verdad? Habla de pastores, maestros, evangelistas, en fin, cómo ha estructurado la iglesia. Es simplemente cómo Él ha determinado cómo va a funcionar la iglesia. Pero al final de la conversación, lo acabamos de hablar acerca de esa herencia inmarcesible, lo que obtenemos al final no es que pasamos de pastor a superpastor y a megapastor. No. Lo que obtenemos al final es al príncipe de los pastores. Lo que obtenemos al final es al esposo. Lo que obtenemos al final es a Cristo crucificado. Eso es lo que obtenemos al final. Entonces, una vez más, yo argumentaría que tenemos que caminar con ese temor. Es la manera en que de alguna manera mantenemos los pies sobre la tierra. De alguna manera podemos literalmente decir, hey, esto no lo tengo figurado y no creo que lo vaya a tener figurado. Así es que esto me recuerda o me forza a doblar rodilla, a postrarme ante el Señor y decir, Señor, simplemente ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hogar, ten misericordia de nuestra generación, porque no sabemos lo que estamos haciendo. A la misma vez, actuamos con esa certeza de que somos copastores, de que somos interinos y de que este es el reino de Dios, no es mi reino. De que mientras podamos enfocar y literalmente vivir bajo esa instrucción apostólica, Él se responsabiliza de las consecuencias. El Dios de la Biblia se responsabiliza de lo que está por venir. Y podemos esta noche poner nuestra cabeza en la almohada y literalmente descansar en la presencia del Señor. Porque ¿qué otra opción tenemos? ¿Cuál es el otro plan? ¿Alguien tiene otra sugerencia? Que aparte de descansar en la suficiencia de nuestro Dios, por eso hemos estado hablando acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? De la providencia de Dios. Hemos hablado hablamos en el capítulo 1, versículo 2, hablamos del conocimiento previo de Dios, del poder de su Espíritu Santo en la santificación y en la obediencia a Cristo. Es la obra
trinitaria, se dice, la obra del Dios Trino en nuestra vida. Entonces, otra vez, Pastor Miranda, no sé si esa es la respuesta que esperaban para disipar la incertidumbre, pero es donde vivimos. Es donde vivimos en esa tensión irresoluble de certeza en las promesas de Dios, y a la misma vez vivimos en esa tensión donde tienes días en los cuales dices, ah, caray, y hay días en los cuales dices, Señor, gracias por tu manifestación, por cómo respondes a la oración, y hay días en los cuales dices, no sé qué hacer en este momento. Nunca he estado en esta condición anteriormente. Especialmente cuando ves los años pasar y te das cuenta que no tienes las fuerzas que tenías antes. Especialmente cuando ves la generación que hay detrás de ti y dices tú, ah, caray, estos chavos piensan diferente, son un poquito diferente a mí, actúan diferente. Entonces te intimidas a veces, o sea, entonces todas estas variedades y esta cuestión de incertidumbre, yo argumentaría, Pastor Miranda, que debe de instarnos a retomar y a regresar a lo que es inmovible. Regresar a lo que nunca va a cambiar, que es la confiabilidad, es la confianza en la confiabilidad de Dios, es la dependencia en el Dios que puede ser confiable. De otra manera, no sé de qué otra manera otra vez procesar esto. ¿Algo más, Pastor Miranda? ¿Otro comentario o pregunta? Nuestra hermana María Domínguez hizo una pregunta sobre el dominio propio. Cristo padeció porque ejerció el dominio propio, es una pregunta. Y lo pregunta porque si no tenemos dominio propio, no podemos obedecer. Y él, Jesucristo, fue obediente en todo. Ese contraste es bastante interesante, ¿no? Claro que lo es. Sí, definitivamente. El sufrimiento de Cristo fue predeterminado. Es el conocimiento previo de Dios, ¿verdad? O sea, antes de la fundación del mundo, Él iba a sufrir. Es su vocación, es parte de lo que hemos estado hablando. Entonces, la respuesta es sí. Pero dentro de eso, y esto lo hemos hablado anteriormente, cuando les he puesto la figura del pretzel, del pan, que tiene 3 agujeros, acuérdense que hablo de las matemáticas de la sumisión, o las matemáticas de la Trinidad, donde hablo acerca de que es una sola persona, y pongo el número 1, persona, o Dios, y luego pongo el 3, personas. Pero abajo pongo una persona, hablando de Cristo, la segunda persona. Cristo es una persona con 2 naturalezas. Entonces, esta pregunta que estás haciendo, hermana María, del dominio propio, es obvio que tiene que ver con la cuestión de la humanidad de Cristo. O sea, esa voluntad humana donde Cristo decide y donde Cristo toma esa opción de tener ese dominio propio. El dominio propio, si te pones a pensar en la persona de Cristo, fue precisamente posicionarse debajo de la ley. Se somete a ello. Por eso regresas a la cuestión no solamente de su nacimiento virginal, o sea, él obedece y nace a través de una virgen, como había sido profetizado. En su nacimiento virginal es aquel que va a ser circuncidado, y la circuncisión, él no necesitaba ser circuncidado. ¿Por qué fue circuncidado? Fue circuncidado para cumplir la ley. Eventualmente es aquel que es llevado al templo. Lucas 2:52, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es instruido en la ley. Eventualmente va a ser llevado ante Juan el Bautista para hacer ¿qué cosa? Bautizado. ¿Necesitaba ser bautizado él? No era necesario. ¿Pero cuál fue la razón? Para que se cumpliera la ley. Entonces, el dominio propio que estamos hablando de Cristo es la combinación que en el concepto divino establecido antes de la fundación del mundo. Él vino a hacer eso. En el concepto humano, que solamente podemos hablar de sus distintivos, no podemos separarlo, en el concepto humano encontramos esa predisposición y esa intencionalidad a posicionarse debajo de la autoridad divina. Entonces, la respuesta es sí, porque Él venía a cumplir esa misión. Es obvio que esta es una obediencia o un dominio propio que le va a costar mucho a Él. Y parte del precio a pagar es su propia vida. Entonces, si podemos traducir eso en cuestión de la vida de la iglesia, es precisamente lo que somos llamados a hacer. Entre paréntesis, rápidamente, Pastor Miranda, y intentamos avanzar, o terminar, mejor dicho. Esta cuestión de dominio propio, importante y característica que es como parte de los frutos del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, lo acabo de ilustrar y lo acabo de decir con la palabra de Dios, posicionarse debajo de la palabra de Dios. Esta posición o esta intencionalidad de posicionarme debajo de la palabra del Señor tiene que ser empoderada por su Espíritu Santo. Este libro es más que simplemente educación, instrucción, motivación. Este es un libro que fue escrito por el autor, que es el Espíritu Santo, y que solamente puede ser obedecido a través de su Espíritu Santo. Entonces menciono todo esto porque es donde ves esa totalidad de la experiencia del Dios Trino, segunda persona de la Trinidad, sujetándose o sometiéndose
a la autoridad del Padre, que no lo hace alterar o perder su divinidad, sigue siendo Dios mismo, pero la tercera persona de la Trinidad va a empoderarlo para que pueda someterse a la instrucción divina. Es exactamente lo que somos llamados a hacer hoy en día. Entonces piensen en términos de la predicación, en la exposición de la palabra de Dios, sabiendo que ese es un mensaje divino, que esta es la voz de Dios, es literalmente lo que produce, es el vehículo que produce vida, tiene que ser empoderado por su espíritu. Tiene que ser literalmente la intervención divina, donde ahora la preparación de un sermón y la exposición de un sermón es la fusión de esa intervención divina con nuestras habilidades o llamamiento, integridad, cualidades, otra vez lo que somos, ¿no es cierto?, como seres humanos. Entonces, ¿qué es el punto? Que cuando vemos la palabra de Dios llevar a cabo su función y traer la regeneración de una persona o traer la llenura y plenitud en otra persona, es obvio que no es por nosotros. Sucede aún porque no somos involucrados nosotros. Es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Y yo regresaría a lo que la pregunta, el comentario que hizo el pastor hace rato. Cuando vemos esa gloria de Dios y la manifestación, el nacimiento de una nueva persona, el dominio propio de una persona manifestada por la exposición de su palabra, tiene que humillarnos. Tiene que llevarnos a ese sentir de decir, no es posible que esto haya sucedido posiblemente por mi conocimiento bíblico. No es posible. No hay manera o lógica que digan es simplemente por el carisma y esa habilidad de comunicar la Biblia. Es exclusivamente, otra vez, el poder del Espíritu Santo, que Él decide usar su palabra para engrandecer el reino de Dios. Entonces, definitivamente es lo que encontramos en la persona de Cristo, ese modelo. Pastor, dejamos un poquito de tiempo al final para algún comentario o pregunta. Déjame avanzar o tratar de cubrir el resto de este capítulo, ¿sí? Termina diciendo aquí, por lo tanto, aquí está lo que espera que hagamos. ¿Qué espera? Consejos para la iglesia. Humíllense. Otra vez, me encantaría que este versículo 6 iniciara diciendo: ahora que ya pasó la opresión, ahora que vamos a evitar la tormenta y la persecución. No, él está diciendo, simplemente dice, humíllense. Una vez más, esta humillación es ejemplificado por Cristo y es modelado por la iglesia. Es lo que acabas de decir, hermana María, ¿verdad? Es la cuestión de que Cristo lo ejemplificó, pero no lo hizo para que simplemente se documentara en las Escrituras, no simplemente se pudieran hacer películas con respecto a esta humillación de Cristo, no simplemente pudiéramos predicar sermones. Es para que la iglesia ejerza la humildad de Cristo en el contexto, otra vez, de interacción personal. Entonces, modelado por la iglesia. De tal manera que dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, esto puede predicar toda la santa noche y me encantaría explicarlo en detalle. Por tiempo no lo voy a usar, pero esto que está en la pantalla es trascendental como el resto del mensaje de la Biblia. Cuando habla de esta humillación, venme tantito. Esta humillación es la humillación de alguien transferida, acreditada a nosotros. Esto lo he explicado muchas de las veces. La salvación del hombre involucra 3 transacciones legales. La primera inicia del primer Adán, que me transfirió la naturaleza adánica, ¿verdad? Entonces yo soy la combinación del pecado adánico transferido a mí y mi naturaleza, donde yo también peco por deseo. Entonces no nada más es culpa de Adán, es de los dos. Entonces, primera transacción legal, imputó, transfirió esa naturaleza en mí. Ahora yo, segunda transacción, yo transfiero o yo imputo mi naturaleza a Cristo. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Segunda transacción. La última es ahora su justicia, perfección transferida a mí. Entonces, en la transferencia de Cristo a mí, a nosotros, a la iglesia, ese domingo en la mañana, Él transfirió su humildad. Entonces, la humildad del cristiano es simplemente la mayordomía o la administración de lo que Cristo ha puesto en nosotros, empoderado por su Espíritu, a través de su palabra, en un contexto de comunidad. Escuchen lo que voy a decir. Es en ese contexto, pensando en la persona de Cristo, pensando en lo que dijo la hermana María, dominio propio de Cristo, que en esa humildad, en esa humillación, Cristo conoció su exaltación, que Filipenses va a decir que le va a dar el nombre, que es por sobre todo nombre, de tal manera que toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es lo que Él dijo, que es el Señor. Escuchen lo que voy a decir. Es en ese contexto donde Pedro no está prometiendo que las cosas van a cambiar. Pedro está prometiendo que cuando cedemos y nos caracterice no tanto el reclamar mis derechos, pero el ceder mis derechos. No tanto el simplemente pensar que estoy en control de la situación, pero reconocer que cuando la situación es caótica y el mundo está fragmentado, ¿sí?,
no me gozo por la fragmentación, no me gozo por el caos, me gozo en el caos, me gozo en la situación, no por la situación. Es donde ahora reconocemos, no la situación, tenemos la habilidad de procesar este caos en un contexto de humildad, que es la humildad de Cristo, empoderada por su Espíritu a través de su palabra, y tengo la habilidad de ver, de reconocer que aun cuando el gobierno, aun cuando el cáncer, aun cuando la división, aun cuando mi naturaleza pecaminosa me mete en problemas, nos hemos tenido problemas, tengo la habilidad de ver la mano poderosa de Dios. Todo eso es extremadamente importante porque la promesa, vean, la promesa es dada en un contexto de persecución, donde la mano de Dios ha prometido cuidarnos, la mano poderosa de Dios ha prometido traer provisión, ha prometido su presencia y ha prometido ese amor. ¿Cómo lo sé esto? Observen esto, es que esa poderosa mano de Dios, ¿sí?, es para que Él, ¿quién es Él? Es Cristo, es Dios mismo, os exalte. Esta exaltación que le está prometiendo, una vez más, es en el contexto donde aquí está la mano de Dios, que en mi soberbia, en su gracia, en mi soberbia, en su misericordia, Él tomó mi soberbia. Por favor, escúchenme, ven un ratito, esto es importante. Él tomó mi soberbia, tomó mi altivez, mi falta de dominio propio, tomó la intencionalidad de la dureza de mi corazón, y Él asumió la responsabilidad de ello. Y cuando Cristo fue abandonado, Él fue abandonado por el Padre, porque el Padre lo vio como soberbio a Él, porque lo vio como si Él hubiese cometido todas las cosas que yo cometí. Entonces, cuando hablamos acerca de que Dios resiste al soberbio, es lo que hizo con Cristo, puso resistencia en Él y lo abandonó. Cuando Él clamó y dijo, ¿por qué me has abandonado?, literalmente esa es la razón, lo abandonó por tu soberbia y por mi soberbia. Entonces menciono todo esto porque si no tenemos cuidado, el mensaje que predicamos o escuchamos es simplemente, dame la fórmula para dejar de ser soberbio. Sí, la fórmula de mi soberbia es reconocer que ha sido puesta en alguien más, que fue transferida a alguien más y que alguien pagó el pecado y las consecuencias de mi soberbia. Y menciono todo esto porque muchos pensamos que si dejamos la soberbia o hemos crecido en conocimiento, crecido en humildad y hemos de alguna manera cambiado la actitud, ahora sí Dios me debe porque he cambiado. No, escuchen, ¿sí? Lo que Dios me debía se lo depositó al Hijo. Entonces el Hijo fue rechazado y ese rechazo del Hijo, cuando puse mi soberbia sobre Él y Él absorbió eso de parte de Dios, es donde encontré la libertad ahora de caminar precisamente en la humildad. Y es ahí donde la gracia, escuchen por favor esto, la humildad es simplemente la encarnación, la expresión y la cristalización no de un corazón contrito, lo cual es importante. No de un corazón que antes era soberbio. Sí, la humildad de nuestra vida, que entre paréntesis, una persona humilde no puede decir que es humilde porque deja de ser humilde, ¿verdad? Esta humildad es simplemente la manifestación de la gracia de Dios. De tal manera que cuando la gente, cuando el caos, cuando la tragedia, cuando el contexto están viendo esa humildad foránea, porque es la humildad de Cristo a través de la iglesia, es donde la gente se pregunta, es donde la gente dice, ok, no estoy de acuerdo y no entiendo cómo es que esa gente piensa, pero definitivamente yo quiero que su hijo o su hija se case con uno de los míos, o lo quiero a él en mi empresa, porque la manera en que él se conduce, no conozco toda la manera y todo lo que ellos hacen y cómo se reúnen los domingos, pero se dan cuenta cómo ese evangelio, esa doctrina es encarnada y manifestada. En fin, encontramos ejemplo tras ejemplo en la Biblia, de tal manera que esa humildad sí es manifestada donde Él es el que los exalta y lo hace en su debido tiempo. Esa última parte es la más difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero que eso se manifieste ¿cuándo? Ayer. ¿Pero cuándo se va a manifestar? Probablemente hasta el día postrero. Es el procesar lo inmediato a través de lo postrero, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo. O sea, está instando a la iglesia donde ahora, ¿sí?, toda preocupación mental tiene que ser depositado o tiene que ser, vean esto, tiene que ser otra vez transferido o intercambiado por la mente de Cristo. Entonces, no es la mejoría de mi mente, es la transferencia de mentes, donde mi mente, la cual típicamente vivo en ansiedad, donde dependo de lo que escucho, de lo que veo, de lo que siento, y obviamente crea esa presión, ¿sí? Eso lo estoy cambiando por la mente de Cristo. Por favor, escúchenme. ¿Cuál es la mente de Cristo? Esta es la mente de Cristo. Esta mente de Cristo, lo cual ha sido transferido a nosotros, porque recuerden
que no solamente está la legalidad, que somos inocentes, la legalidad de que nunca hemos pecado y la legalidad de que hemos obedecido la Biblia, todo eso fue transferido a nosotros, pero solamente es activado por su Espíritu Santo en un contexto de comunidad para beneficiar a otros. Entonces, en este caso, es Él diciendo, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Y otra vez, es la preocupación mental literalmente depositada en la persona de Cristo y Él nos entrega su mente. De tal manera que porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta cuestión de que tiene cuidado de vosotros está hablando de otra vez de su mente, su intercesión, la mente de Cristo, la intercesión de Cristo y su pastoreo. Él es el príncipe de los pastores. Y yo sé que ha habido confusión, ha habido decepción en ciertos pastores, ciertas situaciones, pero Él sigue siendo el príncipe de los pastores. Sed de espíritu sobrio. Observen las características. Está pidiendo sobriedad, está pidiendo que seamos sobrios en este caso, especialmente en la cuestión de espíritu, porque no estaban teniendo esa actitud correcta y por lo tanto dice que estemos alertas. Otra vez, la pregunta fue hace rato, ¿cómo podemos apoyar a los pastores? Aquí está hablando de una iglesia responsable. Una iglesia que asume, una iglesia que deja de depender de las circunstancias, de lo que me hicieron, de la frustración por no poder hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Es aquella que va a actuar con un espíritu sobrio. Entre paréntesis, adivinen de quién es ese espíritu sobrio. Es el de Cristo, ¿no es cierto? Adivinen esta cuestión de mantenerse, de estar alerta. Sí, es simplemente entender esto, que en cuestión de pensamiento estamos alertos, en cuestión de ansiedad estamos listos para enfrentar la tentación. No solamente hablamos de estar espíritu sobrio, tener espíritu sobrio y estar alerta, pero esa es la razón, porque vuestro adversario, el diablo, no los suegros, tu adversario, el diablo, no el gobierno, tu adversario, el diablo, no el pastor. ¿Alguien está captando lo que estamos diciendo aquí? Porque aparentemente alguien sin espíritu sobrio y alguien que no está alerta, vean un tantito, va a ver al adversario. ¿A quién lo va a ver? ¿Al hijo? ¿A la nuera? ¿Al gobierno? ¿Al cáncer? No, hay un solo adversario. ¿Quién es el adversario? Es literalmente el diablo, el cual anda al acecho como león rugiente. Es un enemigo extremadamente poderoso y parte de su poder es cuando la iglesia no tiene espíritu sobrio o no se mantiene alerta y literalmente nos estamos como caníbales, estamos comiéndonos unos a otros, ¿no es cierto? Ese es el problema de la iglesia y ha sido a través de los años. Una de las maneras en que Dios juzga a su pueblo es precisamente entregándonos a nuestras pasiones, ¿no es cierto? Es dejando que nuestra maldad se desenfrene, porque eso es lo que trágicamente hacemos muchas de las veces. Él anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, que es el punto, de que el objetivo de él no es accidental, es intencional y es muerte y destrucción. Pero, otra vez, resistidle. ¿Cómo le resistimos? Una vez más, lo resistimos no con la mejor versión de nosotros, lo resistimos con el poder foráneo. Lo resistimos con el poder de alguien más, ¿sí? Resistimos la maldad al maligno. De tal manera que, una vez más, esta es la manera en que resistimos. Resistimos cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando enfrentamos los problemas, no hacia la victoria, pero lo hacemos desde su victoria. Entonces, el resistir al diablo, lo resistimos, asumimos responsabilidad, pero lo hacemos con el poder de alguien más. Y por eso es que vemos, recuerdan el espejo retrovisor y el parabrisas, lo hacemos desde la perspectiva de lo que sucedió, moviéndonos hacia adelante. Resistimos y resistimos de tal manera que tenemos que estar firmes. ¿Y qué es el objeto de la firmeza? Es la fe. Entonces es de entender que la fe es la habilidad de la perseverancia de los santos basado en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es el Dios que escoge preservar. Entonces nos mantenemos porque Él escogió preservarnos, ¿verdad? Es cuando la fe se traduce en fidelidad. Eso implica que el rendirnos no es opción. Entonces resistimos estando firmes. Resistimos no porque la situación va a cambiar. Resistimos simplemente no porque no vamos a ser afectados. ¿Recuerdan cuando Cristo habla acerca de las dos casas construidas en la arena y en la roca? El común denominador de la casa construida por el sabio y por el necio, arena y roca, es que ambas van a ser golpeados. Entonces el resistir y el estar firmes no es la fórmula para evitar los acechos de Satanás. Es simplemente que vamos a estar firmes cuando somos golpeados. Porque, acuérdense de esto, vamos a ser golpeados. Eso es inevitable. Estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. El no hablar de ser golpeado sería el evangelio de la prosperidad, lo cual no podemos seguir tolerando ese mensaje autodestructivo. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. ¡Wow! En otras palabras,
está sucediendo en el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sucede? Una vez más, porque estamos en medio de las dos eras, el reino ya establecido, pero no consumado, y es por eso que otra vez enfatizamos que la vocación de Cristo fue su sufrimiento. Literalmente, el venir a Cristo es entender que el Cristo de la Biblia es la piedra angular y hemos sido elegidos para eso, para reconocer que Cristo es la piedra angular. Eso nos hace piedras vivas, pero esta elección incluye el ser despreciado por los edificadores. Entonces, es el contraste de las dos caras de la misma moneda. Entonces, como cristianos, somos llamados a caminar y tenemos esa unión con Cristo, pero la unión con Cristo involucra ser despreciados por el mundo. No es más. Soy llamado, fui elegido, predestinado para ser unido con Cristo. Esa unidad con Cristo involucra padecimiento en este mundo. ¿Captamos eso? Porque muchos han predicado que unirme con Cristo es para evitar los padecimientos de este mundo. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es aquel que literalmente vino a este mundo, escuchen lo que voy a decir, vino a este mundo a sufrir y literalmente a usar la maldad. Ok, me queda un poquito tiempo, Pastor Miranda, por favor, escúchenme. La maldad en este mundo es gobernada y controlada por Dios. ¿Estamos conscientes de ello? Eso no implica que yo entiendo qué es la maldad y por qué sucede. Eso no implica que yo entiendo el sufrimiento de las personas y lejos estoy yo de minimizar lo que le pasa a la gente. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El ejemplo para mí más claro, hasta de esta manera, es Job. Porque en Job lo que encontramos la conversación al principio de la historia. ¿Recuerdan la conversación donde Dios le permite y se lo puedes tocar? ¿Qué es el punto? Vean tantito. La historia de Job. Vemos la trayectoria, sufrimiento extremo, incontenible, no te lo puedes imaginar. Pero ¿saben cómo termina la historia? La historia es que Dios suelta la cuerda al diablo para que haga y pruebe a Job. Y esa misma cuerda que le suelta Dios a Satanás es la misma cuerda que Satanás usa para ahorcarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque al final de la conversación Job es restaurado. Su sufrimiento se convierte en el vehículo para conocer el corazón de Dios y simplemente bastarse en la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo que obtiene Job al final? Lo que obtiene Job al final es Dios. Obtiene a Dios. Entonces yo estoy convencido. Y otra vez, lejos estoy yo de conocer el sufrimiento o de pensar que he sufrido como Job o como la iglesia perseguida. Pero yo estoy convencido que las calamidades de este mundo no solamente son gobernadas por Dios, pero el sufrimiento en este mundo es el mismo sufrimiento que Dios va a usar para beneficiar a su iglesia y poder ver la limitación de Satanás en medio de las cosas que están sucediendo. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido y que no esté confundiendo absolutamente a nadie. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, wow, un poco de tiempo, no se siente como es un poco de tiempo, pero adivinen qué, procesamos lo inmediato a través de ¿qué cosa? A través de lo postrero. Después de eso, el Dios de toda gracia. Una vez más, la gracia la procesamos a través de que es voluntaria y literalmente que el Dios de la Biblia nos permite. Ok, ven un tantito. Gracia es la habilidad de procesar. Gracia es la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Gracia es reconocer que Dios le ha soltado la cuerda a Satanás y Satanás anda suelto. O se cree que está suelto. Pero gracia es entender que el día viene en el cual el Dios de toda gracia que os llamó de su gloria eterna en Cristo Jesús. Es reconocer que mi identidad, aun cuando el ID, decimos, la identidad, sí, no está basado en lo que Satanás potencialmente puede hacer, los estragos que puede hacer, o a lo mejor el dolor que yo mismo me cause a mí mismo. Mi identidad está basada literalmente en que puedo procesar lo inmediato a través del sufrimiento y a través de esa muerte. Y lo postrero, en lo inmediato hay sufrimiento y eventualmente todos morimos físicamente, pero en lo postrero hay resurrección. Y en lo postrero, esto que está aquí no va a ser simplemente la consolación de lo que perdemos aquí, cuando hemos sufrido o estamos sufriendo, la consolación de lo que hemos perdido en aquellos que han partido. Pero la gracia de Dios es que no va a ser consolación, va a ser restauración de todas las cosas. Y ese es el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pastor Miranda, aquí me voy a detener
por la cuestión del tiempo. Quiero respetar el tiempo de cada uno de nosotros. Así es que no sé si quedan todavía algún comentario o alguna pregunta por hacer, hermano, antes de irnos. Sí, yo quería hacer una pregunta, pastor. Según el versículo 8 y 9, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso se puede entender también por las circunstancias que los hermanos a quienes se les escribió estaban pasando, porque por ejemplo Nerón se divertía viendo a los hermanos siendo despedazados en el circo romano. Entonces pasa a ser literal este león rugiente que quiere devorar a los creyentes, y que ese padecimiento no solo lo están viviendo estos hermanos a quienes se les escribe, sino todos los hermanos creyentes están siendo perseguidos de la misma manera. Se puede entender así, ¿verdad? Sí, definitivamente se puede entender así, pero acuérdate, no sé si recuerdan esto de la semana pasada, y no recuerdo el versículo de la semana pasada del capítulo 4, pero llegamos a un punto en el cual, el capítulo 4, donde hablamos de que el mensaje es este, en general, ese es el mensaje, de que no todos vamos a sufrir la magnitud de este sufrimiento de estas iglesias, o a través de los años, pensando en exilios, pensando en el sufrimiento que han pasado los judíos a través del tiempo y muchas otras generaciones, pero el principio es que todos tenemos que estar listos y preparados para sufrir. Ese es el principio. No todos vamos a sufrir de esa manera, pero independientemente de qué tipo de sufrimiento experimentemos, tenemos que estar preparados para enfrentarlo a través de la perspectiva bíblica. Entonces, en este caso, ¿existe la posibilidad de que sea un sufrimiento extremo? Definitivamente. ¿Sucede hoy en día? Claro que sucede. ¿Ha sucedido? La historia no lo revela. Ha sucedido. Pero, una vez más, como no basamos esto en la experiencia del hombre, lo basamos en la perspectiva bíblica, no minimizamos la experiencia del hombre, porque acabamos de hablar de Job, que es una experiencia drástica en sufrimiento, ¿sí? Pero a la misma vez el punto es la perspectiva bíblica. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, definitivamente. Yo argumentaría, pastor, y no sé si vamos a estar de acuerdo en esto todos, pero yo argumentaría que en este caso, como Cristo es el modelo, el sufrimiento del cristianismo o del cristiano en la Biblia es normativo. Esa sería mi perspectiva en este aspecto, pastor. Y es obvio que sucede en diferentes niveles, porque las circunstancias y las condiciones son diferentes. Entonces, vivir en esta parte del mundo, en el continente donde vivimos, es diferente a vivir en ciertos países alrededor del mundo donde la persecución es real y es genuina. Entonces, pero independientemente de dónde estemos o qué generación somos, la perspectiva bíblica tiene que ser la misma. Entonces, una vez más, no todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que estar listos cuando el sufrimiento se haga presente. Y esa preparación es basado, obviamente, en la perspectiva de la Biblia. Amén. Amén. Gracias, pastor. Delante, la hermana María Domínguez nos dio la solución con un resumen que hizo acerca de estos miedos e inseguridades, ¿cierto?, que se sienten al momento de tomar el desafío del ministerio pastoral. Y dice así, está muy bueno este pensamiento porque de verdad que soluciona mucho lo que conversamos. Dice: el que no ha sido llamado no tiene duda, simplemente no va. El que tiene duda está viendo la magnitud de la tarea y sabe que si no va, no podrá tener paz. Definitivamente. Respecto del llamado, ¿no? Del llamado al ministerio. Sí, y la otra cosa que yo también mencionaría con lo que acaba de decir la hermana, que es cierto, es muy, muy certero lo que acaba de decir, el llamado al ministerio, yo argumentaría que es una de esas cosas en las cuales no solamente existe esta cuestión de lidiar con la incertidumbre de las cosas que es normativa y va a ser el resto de la vida, pero la otra es de que el llamado al ministerio es una de esas cosas en las cuales tienes que llegar al punto
en tu persona donde o respondes o no hay plan B en tu vida. En otras palabras, toda persona que ve un plan B en su vida o en su llamado o en su vocación o como le quieras llamar a esto, probablemente no ha sido llamado. Y cada caso es diferente, o sea, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que toda persona, hasta cierta manera es como el matrimonio. Cuando entras al matrimonio y entras con la posibilidad de que a ver si funciona o no funciona, probablemente no va a funcionar, porque el matrimonio requiere un compromiso de 200% de los dos. O sea, cuando consideras la opción del divorcio en el matrimonio o cualquier otra opción, la vida es extremadamente complicada y como seres humanos somos seres complicados, que lo más seguro es que no va a funcionar. Entonces, la razón por qué nos mantenemos casados o hemos mantenido este matrimonio no es porque no hemos tenido opciones o dificultades, es porque no hemos considerado otro plan. Entonces, yo lo veo de esa manera en el ministerio. El responder al ministerio es donde no hay plan B. Donde tu vida literalmente está siendo hay algo que está consumiendo tu ser, donde no puedes hacer otra cosa contigo, con tu persona, si no es la predicación de la palabra de Dios. Así, no hay otra opción. Entonces, a menos de que llegues a ese punto, y otra vez, eso no implica que tienes todo figurado, es simplemente de que no importa qué tan incierto se ve el futuro, no importa qué tantas complicaciones y obviamente que van a venir, es simplemente que no hay otra opción, no hay otra opción. Y creo que tenemos que llegar a ese punto. Si no llegamos a ese punto, mi sugerencia es que no nos metamos a esto porque esto es complicado, esto no es fácil. Entonces requiere esa determinación del individuo para poder responder a esto. ¿Otro comentario, pastor, o preguntas antes de irnos? Y otra vez, hermanos, tienen la opción, tienen la oportunidad, si gustan, de abrir su micrófono. Nos encantaría escuchar de ustedes si tienen algún comentario o pregunta. Nos encantaría que fueran concretos en su pregunta, si acaso tienen una, para poder usar nuestro tiempo, porque ya estamos concluyendo, pero esperamos que de alguna manera esto pudo haber ayudado y pudo refrescar un poco acerca de estas doctrinas. Y la otra es recordarles que es obvio que no hemos terminado el capítulo, pero todo esto yo lo grabo, el resto, y se los mando, porque esta es nuestra última noche para estar aquí, especialmente en este libro de Primera de Pedro. La otra cosa que quiero decirles, y la verdad es que, déjenme ver, voy a avanzar esto rápidamente porque se los quiero poner aquí enfrente, es que dentro de 2 semanas estamos iniciando la clase de Hebreos. Así es que hoy es nuestra última noche, y hablando de última noche, desde ahorita se los voy a poner aquí en el chat para que lo tengan, y les voy a dejar el enlace para registrarse si acaso quieren participar en la clase Dios mediante dentro de 2 semanas. Aquí se los dejo en el chat y se lo lleven con ustedes. Como quiera se los voy a mandar por correo electrónico también, pero ahí está el enlace para que se puedan registrar. Dios mediante, iniciamos esto hasta el 6 de junio, Dios mediante, que es cuando estamos iniciando la clase de Hebreos. Pero esta es nuestra última noche para estar aquí con respecto a Primera de Pedro. Así es que no hay más comentarios, Pastor Miranda. Estamos terminando ya. Pastor Jorge Tapia, no sé si ya se fue el Pastor Jorge Tapia, pero sí, hermano, ¿algún comentario o pregunta antes de irnos? No, está muy bien el tema. Yo estoy intrigado por la deserción pastoral, así como hay deserción escolar, ¿verdad? ¿Cómo procesar esto? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo deberían los pastores, cómo deberíamos de procesar la deserción pastoral desde esta perspectiva bíblica? Porque hay mucha deserción pastoral. Definitivamente lo hay, y por eso dije al principio, o cuando tocamos este tema hace rato, que no, y yo sé que la pregunta al principio, o de las primeras preguntas, tuvo que ver con la cuestión de cómo apoyar a los pastores, y sobre todo cuando su tiempo es dividido en ministerios vocacionales, cosas por el estilo. Pero tienes razón, es una situación bastante seria. No veo yo el mejoramiento en ese aspecto. Ahora, ese sería un comentario nada más, pastor. No afirmo tener respuestas a este tipo de preguntas, pero obviamente tengo opiniones y no sé si mi opinión es la respuesta a esta situación. Pero ¿será posible
regresando a la perspectiva bíblica, que el Señor está en control de las cosas, que esta situación que estamos viendo en el pastoral a nivel de iglesias no está tomando a Dios por sorpresa, pero será posible que esta situación que estamos viviendo, hasta cierta manera, es para que como pastores, como iglesias, regresemos el ministerio a la iglesia, de que potencialmente hemos creado o perpetuado esa mentalidad donde el ministerio le pertenece a los expertos, a los especialistas, a los que se nos paga por hacer esto, en lugar de equipar a los santos para el ministerio de la obra. Y menciono esto porque será posible, no lo sé, y otra vez, estoy simplemente haciendo comentarios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de compartir lo que pensamos. Será posible que a lo mejor el futuro de la iglesia, y cuando digo futuro estoy hablando de futuro inmediato, no futuro allá los nietos o los bisnietos, es de que a lo mejor el pastorado va a ser ejercido a través de ministerios vocacionales, a través de profesionistas, que a lo mejor no van a seguir la trayectoria tradicional de cómo muchos respondimos al ministerio, y, entre paréntesis, y otra vez, son pensamientos, la educación teológica necesita regresar a la iglesia también. No que los seminarios no deban de estar o que eventualmente van a desaparecer, no, pero a lo mejor es ambos, porque trágicamente en los seminarios es donde hemos, hasta cierta manera, creado los contextos para conocer la Biblia a profundidad o adentrarnos otra vez en especialidades, y hemos, hasta cierta manera, creado o propiciado que la iglesia se convierta en la exposición de la Biblia, de la palabra, de una manera muy somera, porque tenemos que ser amigables a los que no conocen de Cristo y no podemos saturar a la gente con doctrina, porque la doctrina divide, la doctrina es aburrida, que es lo que mucha gente ha argumentado y va a argumentar, y hemos creado una generación de analfabetismo en cuestión de la doctrina, que lo vemos reflejado en donde estamos hoy en día. Entonces, otra vez ese contraste, ese balance, no sé si es parte de la conversación, pero es el empoderar a la iglesia, a lo que dijimos hace rato, donde la iglesia asuma su responsabilidad ante el Señor, de caminar en similitud a Cristo, de conocer la palabra de Dios, en lugar de conocer lo que otros dicen de la palabra de Dios, el libro nuevo que sale, el podcast o la transmisión nueva y todo eso. Y gracias a Dios por aquellos que están creando todo eso y que son instrumentos en el reino de Dios, necesitamos. Pero hemos creado una codependencia donde ahora mi doctrina y mis idiosincrasias y mi perspectiva es la perspectiva de alguien más, no necesariamente la de la Biblia, porque es lo que me está influyendo. Entonces, no sé si esto, pastor, en algún momento nos permita ver el despertamiento de estas cosas. Y eso nada más es un comentario. No sé cómo veas tú esto, pastor Tapia. Oh, excelente respuesta. Excelente respuesta, porque también tenemos otro problema, que es el de cómo el pastor rompe las resistencias, ¿no? Este capítulo a mí me llama mucho la atención, me gustó cómo lo expusiste, pero el pastor tiene que enfrentarse a muchas resistencias por parte de la iglesia, y también pues se siente a veces impotente de incorporar las cosas, ¿no? Entonces, por un lado resistencia, y por otro lado, ¿cómo incorporo? Y bueno, y esto todos sabemos que son las decisiones de negocios, ¿no? Entonces ahí hay otra vía, te pregunto, ¿hay otra vía para romper esas resistencias y para incorporar esto que tú acabas de mencionar? Yo digo que sí, porque la primera pregunta que yo me haría antes de hablar de otra vía, yo diría, evaluemos qué vía nos llevó a esto. Porque algo propició donde estamos ahora que no está funcionando, o que está creando obstáculos innecesarios dentro de la función de la iglesia, que está desanimando a los pastores, o que está llevándolos a simplemente decir al pastor, esto no es para mí, o sea, no, para pasarme el resto de la vida batallando con gente que ni siquiera sabe por qué están peleándose. O sea, entonces, y estamos generalizando, ¿verdad? No siempre es así. Pero en este caso, evaluemos por qué llegamos a este punto. Y si me preguntas a mí, ¿qué es lo que propició donde estamos hoy en día? Uno de los factores que yo argumentaría, que lo veo a través de la Biblia, históricamente hablando, Antiguo y Nuevo Testamento, que por eso tenemos estas epístolas, es precisamente la falta de autoridad apostólica, falta de ver la palabra del Señor como la regla y la norma. Y menciono esto porque, otra vez, como iglesias o como denominación, potencialmente decimos que somos la gente del libro, pero somos la gente de la versión del libro que me conviene. Entonces, en este caso tenemos que regresar otra vez a la importancia, a la centralidad del Evangelio de Jesucristo, porque yo pienso que es lo que, la ausencia de ese Evangelio y de la predicación de la palabra de Dios es lo que nos orilló a esto. Número uno. Número dos, y aquí es donde regreso a lo que dije hace rato, cuando hablamos acerca de qué podemos hacer para apoyar a nuestros pastores, es preguntarnos si nuestra
congregación, si la autonomía de la iglesia expresada en su gobierno congregacional o cualquiera que sea el gobierno, si esa autonomía es una autonomía o es una estructura que permite que la centralidad de la palabra de Dios expuesta por personas calificadas está fluyendo. Esa sería parte de mi pregunta. Ahora, aquí regreso a la importancia como inició el capítulo. Habló de ancianos, habló de él como anciano y ancianos. Hablo de la pluralidad de liderazgo. Entonces, probablemente una de las cosas que yo sugeriría, tanto internamente como externamente dentro de la iglesia, y aquí es donde hablo a los pastores, es donde como pastores modelemos esto para la iglesia. ¿De qué manera? Una, es de que lideremos la iglesia con un grupo de líderes, no la lideremos solos. Esa sería mi primera cosa. Dejemos de liderar la iglesia solos, donde nos convertimos y nos ponemos o nos posicionamos, o la iglesia nos posiciona en un pedestal, donde somos los expertos o los cercanos a la presencia de Dios. Número uno. Número dos, parte de ese liderazgo en pluralidad, de alguna manera, es buscar el consejo y la relación con otros pastores y otras iglesias, donde podamos caminar juntos. Entonces aquí es donde apreciamos la relación denominacional, siempre y cuando sea una relación saludable, sea una relación que enfatiza esto que estamos hablando en lugar de otras cosas que otra vez en un momento dado se convierten en distracción o en desánimo. Entonces le das propósito a esas relaciones, intencionalidad. Entonces convertirme en lo que espero reproducir, convertirme en lo que espero atraer, en cuestión de afinidad o de cosas que tenemos en común en afinidad teológica, doctrinal y obviamente en la práctica del ministerio. Porque nos está destruyendo mucho, pastor, otra vez el cristianismo individualizado, autónomo, que traduce en pastorados, que trágicamente nadie les puede decir nada, nadie me puede decir nada, nadie me va a instruir. Entonces, aquí es donde entran los seminarios. Los seminarios se convierten en el vehículo donde el pastor o el futuro pastor está siendo moldeado. Donde conforme predico a la iglesia, educo a la iglesia, discipulo a la iglesia, el discipulado y mi predicación y mi enseñanza está llevándose simultáneamente en cómo a mí me están discipulando, me están enseñando, me están moldeando, y eso se convierte en un estilo de vida. El resto de la vida vivo de esta manera. Aunque ya fui al seminario, o estoy en el seminario, o estoy pensando en ir al seminario, ¿sí? Mantengo mi vida como si fuera un seminarista el resto de mis días. Entonces mi predicación constantemente está reflejando mi entendimiento de la palabra de Dios y mi entendimiento basado en el entendimiento de otros. Cuando la predicación se convierte o suena monótona, típicamente es porque el pastor llegó a ese tope como líder, donde no está aprendiendo de nadie, donde ha llegado a la soberbia potencialmente, o donde simplemente hemos llegado a la pereza, porque es obvio que esto requiere mucho trabajo. Esto no sucede por accidente, es un esfuerzo constante, es una disciplina, es un estilo de vida en el cual inviertes constantemente en esto. Y no inviertes porque tienes que invertir, inviertes porque puedes invertir. Porque entiendes la magnitud de la responsabilidad, pero especialmente por tu pasión que tienes por la palabra de Dios. Entonces constantemente estás buscando ser alimentado, constantemente ser moldeado. Y lo haces obviamente con la humildad necesaria, donde otra vez necesitamos reconocer que no tenemos esto figurado.